Suscríbete a La Panterita. Acción total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei. Especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar. Tu mejor opción. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Qué calor en la ciudad, qué calor, es imposible de aguantar. Qué calor, la ropa llega a molestar. Qué calor, qué lindo debe estar el mar. Qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor. Si uno me decía, yo no iba a saber que se llama Qué calor en la ciudad y que canta Palito Ortega. Yo no iba a saber. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Qué calor, y hay varios temas del calor. Pues yo pensé que iba a poner Vuelve Primavera, Enrique Guzmán. Y no sé, pero poner Enrique Guzmán. Tampoco te piraste mucho, Gustavito, para hacer esto, ¿verdad? Eso es como que eso es porque más pensar está en la mesa acá como periodista. Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calor. No, la vida tiene sus años y su historia. Hay 40. Entonces lo que tienen que hacer es saber quién era Enrique Guzmán. Enrique Guzmán cantaba en español los temas de Elvis Presley y rompían en la habla hispana. La música de la cárcel hacía él. ¿Popotito no era? ¿Cómo te va, Víctor? Seguimos nomás. Víctor, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en el Centro de Alto Rendimiento de la Albirroja en la ciudad del Pané, donde a las 12 puntualmente se hará la presentación de Daniel Garnero como nuevo entrenador de la Albirroja. Estarán presentes hablando y respondiendo preguntas a los medios de prensa, por supuesto Daniel Garnero, el presidente de la APF, Robert Harrison, y Justo Villar, director deportivo de selecciones nacionales. Ya está, por ejemplo, el banner virtual preparado detrás de la mesa que tiene la imagen del flyer que anoche proyectó la Asociación Paraguaya de Fútbol cuando se hizo el anuncio oficial de Daniel Garnero, y solamente nos resta aguardar el horario estipulado. Será en el salón de conferencia denominado Atenas 2004, estarán presentes los miembros del comité ejecutivo, del consejo ejecutivo en realidad, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y uno imagina cómo se suele dar en este tipo de eventos una masiva presencia de la prensa, mucho más que en cualquier conferencia rutinaria, porque obviamente la situación así lo amerita. Así que nosotros ya esperando aquí el horario oficial, uno imagina que los protagonistas ya están en alguno de los salones que están en los alrededores de la sala de conferencia. Por ejemplo, estaba recorriendo exactamente aquí, me confirman que de hecho temprano llegaron los miembros del cuerpo técnico y ya están haciendo la recorrida, mirando las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento,
mirando todo, como para ir lógicamente observando lo que será la nueva casa de Garnero y compañía, casa entre comillas, mirando lo que se viene a partir de ahora con el operativo en octubre, en los partidos ante Argentina, ante Bolivia, el lista de convocados que tiene que salir en los próximos días y muchos detalles más que desde temprano el propio Daniel Garnero con su cuerpo técnico ya están trabajando aquí en el centro de alto rendimiento de la Asociación Paraguaya. Correcto, Víctor, después volvemos a vos. El árbitro es Rafael Klaus del partido Argentina-Paraguay y al VAR Rodolfo Toschi, también brasileño. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. EMSA Inmobiliaria te trae el descuento. Una nueva oportunidad para estar al día. 50% descuento sobre tus intereses vencidos. Contactanos al 021-228-484 al 5. Promoción exclusiva para pagos en caja, transferencias bancarias o depósitos hasta el 30 de septiembre. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Y comenzaron a trabajar en Libertad porque están hablando de Garnero. El técnico es Ariel Galeano, que ayer estaba en la Copa Paraguay viendo el partido que estaba jugando Libertad ya con toda la atención. Ayudante técnico Sergio Aquino, el preparador físico es Sergio Casi y el entrenador arquero César Córdoba, que es el nuevo cuerpo técnico de Libertad. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. El nuevo horario de los partidos. Sí, por el tema del calor. Una hora más. Después vamos a repasar. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Y ya está el ranking de FIFA, nuevo ranking. Argentina sigue siendo primera, Francia segundo, Brasil tercero. Por Sudamérica en el top 10 hay 2 equipos o 2 selecciones. Argentina, que está ubicada en el lugar número 1, Brasil número 3. Pregunta por Colombia 16, Uruguay 17, Perú 22, Chile 38, Ecuador 52, Paraguay 53, Paraguay tiene 52, Venezuela 53 y último Bolivia 83. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. 11:37. El primer paso para soñar es creer y para comenzar a creer deben hacer una ilusión. Nuestro fútbol cambió y la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial del albirroja y del fútbol paraguayo. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Hace calor, yo estaba esperando que cantes. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Financiación propia al Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Vamos a llamarle a Fabián que haga un breve comentario, no breve, digo lo que quiera porque ya estamos con Víctor Villar en algún momento más. En el caso de Paraguay caímos posiciones. Sí. Los resultados hicieron que bajemos en nuestro ranking y estamos octavo a nivel Conmebol. Solo por encima de Venezuela y de Bolivia. Pero eso estamos diciendo, Bolivia está lejos en el fondo, 83. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ocibellala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. En instante la conferencia de prensa Garnero. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Sueñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todo. Fabián, buen día. Buen día, Arturo. Saludo a todos los compañeros de la audiencia. Contanos, Fabián, de la victoria. Goleada al final. Vos decías que cuando Olimpia llega el primero ya tenía hecho mejor la cosa Emiliano y después fue goleado el equipo de Barrio Jara. Así fue. La contundencia de Olimpia marcó la diferencia el día de ayer porque unos primeros 20 minutos muy buenos de Emiliano desde la postura, desde lo que buscaba Humberto García. Un equipo que presionó, que tuvo un ritmo alto para atorarlo a Olimpia en los intentos de salida que tenía el conjunto franqueado. Un esquema donde se vio muy claro lo que pretendía el técnico del equipo visitante.
con 4 en el fondo, con Maíz y Saracho en el medio, y mandó 4 arriba para presionar bien alto a Olimpia. Lo puso a Elvio Vera contra el Tucu Salazar, lo puso a Alejandro Zamudio contra Zavala, lo puso a Diego Barreto y a Richard Torales bien arriba contra los centrales, presionando bien Maíz y Saracho para que ni Ortiz, ni Tito Torres, ni Alejandro Silva puedan tener claridad con la pelota. Y fueron 20 minutos donde Olimpia se vio confundido, atorado, maniatado, no podía salir, perdió un montón de pelotas. El partido se dio en ese terreno cerca del área de Olimpia, cerca del arco de Juan Espínola, y Olimpia, cuando trataba de recurrir a las pelotas largas como otra alternativa para zafar de esa presión, no encontraba la precisión. Casi que no existieron en esos primeros minutos en cancha ni Cano ni Montenegro, y se vio Olimpia muy apretado en esos minutos. El tema es que no aprovechó Emiliano su momento, no tuvo contundencia, dejó escapar varias ocasiones como para ponerse en ventaja, y a diferencia de lo que suele pasar o solía pasar en otros partidos de Olimpia, que no necesitaba que le lleguen mucho para que le conviertan, y sí necesitaba de generar muchas ocasiones para convertir al menos un gol, ayer fue todo lo contrario. Emiliano estuvo muy cerca, no encajó goles Olimpia, y en la primera que tuvo el equipo de Chiqui marcó con Montenegro. Allí el partido se rompe a favor de Olimpia porque sintió el impacto Emiliano, ni hablar cuando llega el segundo después de un tiro de esquina. Olimpia fue muy contundente, tuvo no más de 2 o 3 llegadas en ese primer tiempo, marcó 2 goles y allí se desinfló anímica y futbolísticamente Emiliano. Y en el segundo tiempo fue otra historia porque apenas arranca en el minuto 3, hace el tercero de Olimpia y prácticamente se cierra el partido. Un error en la salida de Maíz, Olimpia aprovecha, y si bien es cierto tuvo alguna que otra ocasión como para anotar a Emiliano, ya no tuvo la misma intensidad para presionar. Olimpia jugó mucho más tranquilo con la pelota y tuvo espacios como para generar contragolpes, como pasó en más de una ocasión sin poder aprovechar, y en la última sí aprovechó para marcar el cuarto con Quintana. Pero la clave estuvo en que Olimpia fue muy contundente, le costó, estuvo incómodo en los primeros minutos, y Emiliano, caso contrario, no supo aprovechar su buen momento y terminó siendo goleado el equipo de Humberto García en una muy buena producción que tuvo Olimpia, a lo que lo necesitaba después de mucho tiempo, más allá de que venía de ganar, pero el hecho de no recibir goles y de ser contundente fue lo mejor que tuvo el equipo de Chiqui esa noche. Muy bien, Fabián, estamos en contacto, gracias. Un abrazo. De sí, bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Vamos, que le pueden dar retorno a Bobadilla en Cerro, Tobías Portillo, Alan Benítez. Vamos a ver el equipo de Cerro: Jan Fernández, Alan Núñez, Jorge Morel, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. Damián Bobadilla, Fabricio Peralta y Wilder Viera, Carrizo Churín y Tobías Portillo. El de mejor rendimiento hoy es Arzamendia, definitivamente es el que anda ¿verdad? bien. Arzamendia. El más regular. Ante la necesidad de un lateral, si viene levantando su nivel, me parece que nos puede dar hasta una mano, porque no en algún partido aquí en la selección, por lo menos ser citada, no sé si ya titular, pero es hoy el más regular en Cerro. Yo creo que de los tres, en el puesto de lateral izquierdo, los 3 que mejor veo para la selección son del medio local. El que vos nombraste, Arzamendia, Espinosa Libertad y Sergio Mendoza de Triniense. Que es muy bueno, sí. Mendoza Triniense. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacias Catedral amamos General cuidarte. Caballero Resistencia juega mañana 17:30, no 16:30 como estaba marcado al principio. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años y 1.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Samsung te trae una promo imperdible para llevarte el Galaxy S21P. Puedes entregar hasta 3 equipos como parte de pago. Ellos te reciben sí o sí por 1.200.000 guaraníes. Entérate más en samsung.com.py/promo-py. Aprovecha esta super promo y cambia tu smartphone por un Galaxy S21 FE. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda. Salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cómo viene Guaireña? ¿Cómo está Guaireña?
Guaireña viene de ganar el último partido, viene alternando buenas y malas, por decir así, entre victorias. Se está haciendo fuerte de local. De local le está yendo bien a Guaireña. Está ahí una sí, una no, coincidentemente. Derrota, victoria y de local se está haciendo fuerte. Un gran partido Triniense. ¿Y quién es el referente que tienen los referentes Guaireña futbolísticamente? Si no podemos hablar con el técnico. Verdún viene a anotar la fecha pasada. Pero el equipo en general viene rindiendo bien, en todas sus líneas. Sí. Y otros jugadores así referentes fuertes. Y Servín, Carlos, el arquero, tiene un buen nivel de Carlos Servín. Sí. ¿Alternaba con quién ante en la portería? Vino Quieto, atajaba. ¿Y dónde está Vino Quieto? Y está de suplente. ¿Hasta ahora? Sí, cuando llegó Ovelar, creo que atajó un partido y después lo quitó y ahí empezó a atajar Servín. A ver cómo está el público, cómo está el ambiente para el partido entre Guaireña y Cerro Porteño. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de operación Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982755-250. Pluscar, la solución a todo que vos busca. Miguel Paniagua es el capitán. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Cómo te va, Humberto? Hola, ¿tú estás? Bueno, Humberto, contanos con Humberto Velar esperando a Cerro, que está viajando en las próximas horas para jugar el partido. ¿Cómo lo ves a Cerro? Bernay recuperó la dirección técnica, ya está, sabe como información, y está Cerro Porteño planificando el equipo, vos haciendo lo tuyo. Contalo lo de Guaireña, Humberto. Sale muy mal, ya volvemos. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 11:47. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos con Carlos Servín, después podemos recuperar con el técnico por una cuestión de respeto. Le decimos a Humberto que se cortó la comunicación. Es si sale mal técnicamente hablando. Estaba manejando. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Arturo, un gusto saludarte hoy ahí a toda la mesa de la audiencia. Bueno, contanos, Carlos, ¿cómo lo sentís a Cerro? La salida a las 5 de la tarde, van a hospedar Cerro Porteño, Villarrica Palas. Dicho sea paso, un segundo, por favor, nos envía Dani Maciel, probable de Cerro, Jean Fernández. Esto te debe interesar, es tu rival. Alan Núñez, Jorge Morel, Eduardo Brogui, Santiago Arzamendia, Damián Bobadilla, Fabricio Peralta, Wilder Viera, Federico Carrillo, Diego Chulín y Tobías Portil. ¿Cómo está vos para la espera del partido ante Cerro? Sí, la verdad que estamos preparándonos de la mejor manera. Hoy cerramos los entrenamientos, ¿verdad? Y ahora ya a esperar la concentración y el partido de mañana. Sabemos que enfrentamos a un Cerro que no está pasando un buen momento, pero sabemos la jerarquía de jugadores que tiene, entonces hay que cuidar todos los detalles, tratar de no cometer ningún tipo de error y cuando tengamos chances y ocasiones de gol tratar de aprovechar, ¿verdad? Así para poder lastimar. Bueno, ¿y cómo está el ambiente? ¿Cómo sienten ustedes a la espera, Carlos? Independientemente, lo tuyo, ya se sabe lo de ser. La verdad que particularmente estoy muy bien, por suerte me estoy adaptando acá a lo que es el club, la ciudad realmente tranquila y bueno, con mucha expectativa de mañana poder hacer un buen partido y dejar los 3 puntos acá en Villarrica que van a ser muy importantes para nosotros en esa pelea que tenemos ahí abajo. Carlos, justo te iba a consultar eso porque muchas veces ir al interior, trasladar a la familia, es y no es lejos a la vez de Asunción, quieras o no, es un punto que lo puede tener o intranquilo o tranquilo también al jugador, pero decías ya bien adaptado allí. En tu caso, ¿cómo haces? ¿Tenés toda la familia allá? ¿Vas y venís? Porque eso también, quieras o no, hace a que el jugador esté mentalmente bien para estar a punto cada fin de semana. Sí, la verdad que sí, los primeros días costó un poquitito la adaptación realmente. Pero ahora ya bien, la familia viene cada fin de semana, yo estoy por acá, ¿verdad? Y la familia va y viene, porque tengo ahí las nenas de colegio, los nenes, ¿verdad? Entonces se hace difícil que puedan venir a estar conmigo acá, pero más que nada siempre tranquilo, ¿verdad? Pensando y metido 100% en lo que es el club, ¿verdad? En tratar de conseguir ese objetivo que tenemos trazado, que es la permanencia. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Tito. Dale, hermano, un saludo.
Bien. Carlos, llegaste a Goireña para el clausura. Te tocó remarla un poquito de atrás porque estaba Fino Quieto, que venía atajando, que venía de una apertura de muy buen nivel. Esperaste tu oportunidad, te llegó y desde ahí no largaste más del arco. ¿Cómo te estás sintiendo con esta continuidad de partidos? Y bueno, ¿cómo es tu presente, lo que es dentro del club y con los nuevos compañeros? Y así mismo, Tito, o sea, es más que nada como es el puesto en el arco, ¿verdad? Yo llegué al club ya cuando había iniciado, después de iniciar la primera fecha, sabía que venía a pelear el puesto, ¿verdad? Ya que, como sabemos, Leandro es un gran arquero que cada partido que jugó siempre tuvo grandes actuaciones y bueno, me tocó ahí, como dijiste, remar atrás, trabajar, esperar la oportunidad y con la llegada del profe Humberto se me abrió la posibilidad, ¿verdad? Y bueno, ahora tratando de aprovechar de aprovechar la continuidad que me está dando y cada día, cada partido que estoy jugando me estoy sintiendo mejor realmente también, la atención con los compañeros, ¿verdad? Por suerte me estoy sintiendo muy bien y con el transcurrir de los partidos creo que me voy a ir sintiendo mucho mejor y así poder también aportar lo mío al equipo. Y bueno, lo mejor para vos, Carlos, un saludo al aire, a la espera del partido de mañana y nosotros, lógicamente, esperando ya la conferencia con Garnero como técnico de la selección. Chao, Carlos, gracias. Hola, Arturo, un saludo a todos, un abrazo. Gracias, igualmente. Carlos Sevilla, arquero de Goireña. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. 1152. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Consolida tus deudas y empezá a pagar el año que viene, plazos de 60 meses, 35.000 guaraníes de cuota por millón y tasa desde 13%. Promo válida hasta el 30 de septiembre. Escríbenos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Víctor. Gracias, Arturo. Aquí esperando el horario oficial de la conferencia. Se va llenando cada vez más la sala de prensa. Es cuestión de aguardar el horario puntual. Imagino que a las 12 exactamente serán aquí los protagonistas, porque ya se van acomodando, por ejemplo, todos los miembros de la seguridad del CARDE, los miembros del departamento de prensa APF, los fotógrafos que van tomando su posición. Así que esperar, nos quedan 7 minutos para el inicio de la conferencia. Reitero lo que decía en el primer contacto, ya desde temprano llegó Garnero junto a su cuerpo técnico, hizo la recorrida acompañado por Justo Villar, el presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison, observando el lugar de concentración, otros detalles que tienen que ver con el complejo en sí. Y nosotros ya vamos tomando posición cerca de los parlantes como para tener la mejor versión, porque reitero, 12 horas puntualmente y me parece que como todo está preparado no creo que haya retraso en el inicio de la conferencia de prensa de Garnero, Robert Harrison y Justo Villar, quienes son los que van a hablar aquí en Ipané, Arturo. Correcto, ya volvemos en cualquier momento. Tupi cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo. Corría Tupi Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas, Avenida Guido Boyán. Inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py. 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños. Medalla por participación y kit completo. La gente sabe. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 1154. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos ya, eso que querés al precio que querés. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Víctor. No sé, me está haciendo señas. Yo te digo por Arce. ¿Se va a atrasar la conferencia? ¿Qué preparaste, perdón? Pero podés poner si todavía no comienza.
En instantes chequearse. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Brian Montenegro. Sí, la verdad que muy contento por los goles. También agradecerle a los compañeros por el esfuerzo que se hizo. Sabíamos que no, hasta el momento no le podíamos ganar a Meliano, bueno, hoy se dio y la verdad que muy contento, sumando minutos, llevamos 3 puntos en casa que estamos con la ilusión de campeonar todavía, saben que Olimpia nunca hay que darle por muerto y bueno, este es el camino que estamos buscando. Yo creo que el gol nos ayudó un montón, pero bueno, la verdad que muy contento por mis compañeros porque cada uno dejó todo en la cancha y bueno, este es el resultado. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. 11:56. Brian Montenegro. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Humberto García. No podemos perder de esta manera que lo hemos hecho hoy. Se hizo un esfuerzo físico bueno, pero la ineficacia que hemos tenido ahí arriba y la inoperancia para marcar los goles creo que fue la diferencia del por qué nos ganó Olimpia. Esos 25 minutos tal vez fueron los mejores de Ameliano durante el partido y ante estos hay que aprovechar las ocasiones que se tienen. Tal vez ese fue el mayor déficit de Ameliano para tratar de manejar un poco el juego posteriormente. Sí, así mismo. Como ustedes, como nosotros sabemos que cuando uno presiona a un equipo grande así como Olimpia, Cerro, Guaraní, Libertad, tiene que aprovechar. No hemos aprovechado esos buenos momentos de esos 20-25 minutos. Y también hay que felicitar la eficacia que tuvo Olimpia, porque las dos que tuvo las metió y nosotros nos costó. Creo que Olimpia fue justo ganador. A mi gusto el marcador ya es muy abultado, porque si analizamos el juego, los remates que tuvo Ameliano y Olimpia, capaz que hayan sido iguales los remates hacia los arcos, pero la eficacia de Olimpia fue tremenda y fue un justo ganador. Humberto, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Desde el aspecto defensivo, ¿qué es lo que más te dejó preocupado hoy? Sí, creo que en nuestro mejor momento futbolístico hubo una desatención en la defensa. El primer gol fue un error bastante grave porque en el juego Olimpia cambió su fisonomía de juego, pasó de 2 delanteros a uno solo. Y estaban 2 centrales y no pudieron con el arquero también evitar esa jugada de gol. Creo que eso fue gravitante también el segundo en lo que es la pelota parada. Y esos errores los pagamos bastante caros. No podés tener esos errores contra equipos grandes. Y no hemos terminado bien el partido. Creo que el regalo del tercero fue determinante en lo anímico en nosotros y creo que, como dije al principio, Olimpia fue justo ganador. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ya distantes nuevamente Víctor Villalba. Hola a todos, en especial hola super cuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía de un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama viejo y hola Super Espuma, viví más despierto. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Inminente la llegada de Garnero, el presidente Robert Harrison y Justo Villar aquí a sala de conferencia. Ya nos acomodan como para abrir paso por el sector de ingreso, en este caso por la puerta, armar un pasillo, por así decirlo, para que puedan acceder sin impedimentos los protagonistas. Así que en los próximos 5 minutos todo me hace pensar que esto comenzará, porque ya estamos todos acomodados en nuestras posiciones y ya nos piden por favor que no tapemos, por ejemplo, el ingreso, que en el medio dejemos un sector libre como para que ingresen por esa zona los que van a dar la conferencia de prensa. En cuanto a directivos del Consejo Ejecutivo, por lo menos hasta aquí no se muestran. Imagino que llegarán después de Garnero, después de Robert, después de Justo Villar, a tomar su lugar, a su posición en la sala de conferencia, porque uno supone que aparte del presidente y parte del director deportivo de Selección Mayor, que es Justo Villar, también van a estar presentes directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahora vemos movimiento a la distancia, a ver,
Ya me hacen el gesto de que están viniendo los protagonistas. Está el doctor Miguel Figueredo, está Enrique Sánchez, está Daniel Garnero, Robert Harrison, todavía a 100 metros más o menos de nuestra posición, pero ya vemos a la comitiva que va transitando lentamente. Lo vemos a Héctor Melgarejo, presidente Ameliano, integrante del Consejo Ejecutivo. Está el cuerpo técnico de la selección nacional, obviamente acompañando a Daniel Garnero, ellos vestidos ya con el uniforme de la selección, la remera roja con cuello, el logo de la APF, buzo de la selección paraguaya, y todos los integrantes vestidos de la misma manera. Están llegando en este momento a la sala de conferencia. También vemos a la distancia a Jorge Cáceres, presidente de Tacuarembó, miembro del Consejo Ejecutivo, Justo Villar, el presidente Robert Harrison, y van ingresando a la sala de conferencia en este momento. Aquí ya se van acomodando. Está el señor Jorge de los Ríos también dentro de la comitiva. Detrás de ellos, los miembros del Consejo Ejecutivo, está Rubén Ruiz Díaz, ingresa en este momento a la sala, está Pablo Rosso, y ahora toman asiento. Una comitiva importante que va a ocupar las dos filas de las sillas preparadas en este momento, y ahora toman asiento Garnero en el centro, el presidente Robert Harrison, a la izquierda del presidente Daniel Garnero, a la derecha Justo Villar. Así se van acomodando en este momento como para iniciar la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico de la selección paraguaya. A ver, faltan los últimos directivos que se van acomodando. Aquí quedan unos incluso parados detrás de los miembros de prensa porque ya no hay lugar, prácticamente todo se ha ocupado en la zona de las sillas preparadas para tal magnitud de conferencia y de presencia de personas, porque como decíamos anteriormente, Arturo, compañeros, aquí se duplica, se triplica tranquilamente lo que suele ser una conferencia habitual en presencia de periodistas y por supuesto directivos, porque hablamos de una ocasión que no es para nada rutinaria, sino la presentación de un nuevo cuerpo técnico de la selección paraguaya. Ahora sí me parece que está todo listo para empezar la conferencia de prensa. Sonríe Robert Harrison, sonríe Justo Villar y arrancamos. Que hoy abre sus puertas para recibir el inicio de una nueva etapa en albirroja, con la llegada del entrenador Daniel Garnero, que desde hoy asume la conducción técnica. Nueva etapa en albirroja, con la llegada del entrenador Daniel Garnero, que desde hoy asume la conducción técnica junto a todo su equipo. Nos acompañan para este acto el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, miembros del Consejo Ejecutivo de la APF, el director deportivo de la Selección Nacional Justo Villar, miembros del Departamento de Selección, el señor Elvio Pablo Rosso, coordinador general de las selecciones juveniles, integrantes del cuerpo técnico albirrojo e invitados especiales. A continuación, invitamos al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, quien dirigirá unas palabras con relación al inicio de esta nueva etapa en la albirroja. Muy buenos días a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Muchas gracias por estar presentes y muchas gracias también por el apoyo online en este momento. Profe, bienvenido a la casa de la selección, bienvenido a tu casa. Justo, director deportivo de la asociación también de la selección, bienvenido también aquí. Tuvimos una ardua tarea acá con todo el equipo de selecciones también en poder reorganizar este momento. A todo el cuerpo técnico también del profe Dani Garnero, Tito, que voy a comentar un poco la gran incorporación que hemos tenido. A todos los presentes, a todos los miembros de la prensa. Hoy iniciamos una nueva etapa, una etapa que se vio
abruptamente parada por diferentes motivos. Yo creo que hoy seguimos con la ilusión y con mucho optimismo con relación a la selección, y es por eso que hemos buscado a lo mejor que tenemos nosotros, que es la incorporación de Dani. Yo quiero, en este sentido, agradecer la predisposición del Daniel Garnero en el momento que tocamos sus puertas, y no puedo obviar en este momento también mi agradecimiento al Club Libertad por habernos permitido hablar con Daniel, al presidente honorario del Club Libertad, al presidente Horacio Cartes, al presidente del club, al presidente Editore, a Jorge de los Ríos, vicepresidente, y a toda la comisión directiva del Club Libertad por permitirnos hablar y soñar juntos en este momento que nos toca. Quiero desearle al profe el mayor de los éxitos, al profe, a todo el cuerpo técnico, porque sabemos las cualidades que cuentan nuestros jugadores, el compromiso. Lastimosamente en los 2 primeros partidos no hemos conseguido los resultados, pero la fe sigue intacta en poder conseguir nuestro gran objetivo, que es llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así es que quiero agradecerle a todos su presencia y seguir soñando juntos en poder conseguir ese gran objetivo que nos hemos trazado a comienzo de esta eliminatoria. Así que muchísimas gracias a todos. Tras las palabras del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, convocamos igualmente al director deportivo de la selección paraguaya, el señor Justo Villar, para que nos brinde también unas sensaciones. Muy buenos días a todos. Gracias, presidente Robert, miembro del Consejo, a todos los presentes. Dani, la verdad que con todo el cuerpo técnico, con la gente que estuvieron acá, estuvimos hablando bastante en este corto tiempo que pudimos tener. Y para nosotros es muy importante el poder, como decía el presidente, después de una abrupta diferencia de dirección quizá que teníamos a estar hoy acá, poder entender de que hay una unidad de criterio en muchísimas cosas. Podemos llevar de alguna manera una cosa y otra de otra, pero al fin y al cabo el objetivo de todo es ir al Mundial, y en eso clarificar muchas cosas, diciendo de que la APF, la albirroja, la familia de la selección, hablo de familia de selección, hablo de jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, partiendo de la cabeza del presidente, y todos los que soñamos con ir al Mundial una vez, y todos ustedes los que están presentes hoy, de poder fortalecer esa unidad y entender de que estamos todos por un mismo camino y por un mismo objetivo, y vamos a trabajar por ello. Hemos tenido comunicaciones con los jugadores, con diferentes jugadores que nosotros sabemos que son súper importantes para el funcionamiento y para el logro que deseamos tener, y todos estamos unidos en la misma. Así que agradecerte, profe Dani, presidente Robert, la gestión, departamento de selección y todo el staff APF de haber hecho este esfuerzo de poder rápidamente tener a un cuerpo técnico que para nosotros es el ideal, el indicado para este momento, y que podemos lograr la clasificación. Tenemos tiempo, tenemos la posibilidad de hacerlo y tenemos la posibilidad de sumar a grandes profesionales. Así que muchísimas gracias a todos los miembros de la prensa que están hoy acá. Sabemos que su objetivo también es ir al Mundial, es la misma nuestra, así que estamos todos en el mismo equipo. Muchas gracias. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, el entrenador de la selección nacional, Daniel Garnero, también nos brindará unas palabras ante el inicio de este nuevo ciclo. Bueno, buenos días para todos. Robert, Justo, miembro de la comisión, la prensa, muchísimas gracias por la bienvenida. La verdad que es un honor estar acá. Me están tocando vivir momentos muy emocionantes. Ayer despedirme de un lugar donde realmente pasé
casi 3 años espectaculares y no poder olvidarme de quien en su momento me dio esa posibilidad de ir al club y hoy me da la gran posibilidad de salir sin ninguna traba, sin ningún tipo de cuestionamiento como es Horacio. Yo sé que Horacio es una persona muy pública, muy política, pero yo le estoy hablando al ser humano que me acogió desde el primer día y él siempre vislumbró este desenlace. Hace mucho tiempo que él me hablaba de esto y bueno, hoy tengo esta gran posibilidad, es un orgullo para mí. Soy muy respetuoso cuando llego a una institución, respeto mucho el escudo, porque atrás de un escudo de un club siempre hay historias, hay gente que dio hasta la vida, ni hablar hoy que me toca responder a un escudo que es un país, es una bandera, y sé la ilusión que hay, me encanta este desafío, estaba en un lugar muy cómodo, tenía 1 año más de contrato, pero me encantó el desafío, sé que es una parada difícil, sé que hay mucha ilusión, hay un país atrás de todo esto, y nosotros lo único que le podemos asegurar es el compromiso, el esfuerzo, y que vamos a hacer todo lo posible por lograr los objetivos que todos tenemos. Así que, Robert, Justo, muchísimas gracias por la bienvenida. Y tras estas palabras iniciales, pasamos a la ronda de preguntas, arrancando por el señor Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal GEM. Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenido, profe. El éxito, obviamente, para esta nueva etapa aquí. Estamos un poco apretados. Tengo una consulta para cada uno. Voy a arrancar por el profe. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Ya le tocó conocer un poco las instalaciones de aquí de Albiroga. Y obviamente, ¿cuál va a ser la planificación de trabajo ahora? No hay mucho tiempo quizás para preparar el primer partido ante Argentina, después seguramente ante Bolivia, pero obviamente la motivación es el doble de jugar, debutar en el caso suyo ante la selección campeona del mundo. La verdad que no conocía el predio, me encantó. Sinceramente es un predio de un nivel muy alto, encontramos una funcionabilidad en los espacios muy buena. Y la verdad que es una grata sorpresa no encontrar dificultades. Ustedes saben bien, me conocen que soy bastante exigente con los campos de juego, con varias cosas, y en este sentido encontré un lugar óptimo, así que por ese lado muy conforme. Y después, obviamente, ya mañana hoy hicimos este recorrido, vamos a tener algunas charlas y mañana vamos a empezar a ver todo lo concerniente al primer combo que obviamente que va a ser de una gran dificultad, sobre todo enfrentar a la mejor selección del momento, a la campeona del mundo, que está pasando muy buenos momentos individuales, pero bueno, ya vamos a tener tiempo mañana de empezar a conversar, a hablar de nombres, de listas, pero eso lo vamos a hacer primero internamente y después seguramente lo iremos comunicando. Presidente, buenas tardes. El hecho se habla y mucho, aún no hay una confirmación oficial. El cambio de escenario para jugar ante Bolivia y seguramente ante Colombia también, ¿será nuevamente en Sajonia? Bueno, nosotros al término del partido contra Perú nos encontramos con muchos inconvenientes durante el desarrollo del partido y a la finalización hubo el corte de luz, donde fue notificado a través de los organismos de la ANDE y de Itaipú también, que tuvieron algunos cortes, y lamentablemente esa es una situación donde no nos permite volver a programar siempre y cuando eso no se ponga en condición. Entonces es por eso que en ese momento ya hablamos con la gente de la Conmebol y de la FIFA para modificar el estadio, y bueno, el día de hoy fue notificado positivamente que el cambio será en el Defensores del Chaco en la fecha de octubre y noviembre. Gracias. Justo, ya que trabajas muy de cerca haciendo la conexión también entre jugador, cuerpo técnico y dirigencia, ¿cómo tomaron los jugadores este cambio? Seguramente la charla con algunos referentes, algunos que otros que también estaban un poco ansiosos por conocer quién iba a asumir ahora como el nuevo entrenador de la selección. ¿Qué sensaciones encontraste también después de lo que fue el primer combo?
Bueno, primeramente, obviamente de dolor, porque nuestra ilusión desde un principio fue poder ganar en Ciudad del Este, poder puntuar en Venezuela y estar en otra situación hoy. Pero eso muchas veces los resultados de un partido se dan por la insistencia nuestra, por la capacidad de ser certeros, y a veces se dan y a veces no se dan. En un partido de fútbol no es, el fútbol en sí no es 1 más 1 es 2 muchas veces, sino que a veces hay otras cosas que entran que no se dan, y entonces ellos están también muy dolidos en ese sentido, pero también muy ilusionados con poder seguir esforzándose. El compromiso que tienen es inclaudicable. Muchos jugadores que por ahí a veces son, el dolor de la crítica es más, a veces jugadores más sensibles, otros no, otros ya están un poco más acostumbrados y otros menos, pero nuestra selección es así, o sea que nosotros opinando somos todos técnicos. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, y todos tenemos una opinión diferente. Es muy difícil unificar criterios, y lo único que nos unifica es ganar un resultado, el resultado positivo de poder ganar. Yo creo que, y no se dio esta vez, y ellos están muy entusiasmados nuevamente en volver a ganar y poder jugar en casa y poder jugar con Argentina y poder jugar con Bolivia y poder ganar. O sea que todo ese tipo de cosas ellos también los sufren, a pesar de que tienen un día a día en los clubes que no les permite pensar mucho, pero sí de reojo enfocándose. Es más, estuve hablando con un jugador que no lo voy a decir, pero sí me dice: mi único objetivo es ir al Mundial, por tanto voy a trabajar y voy a seguir insistiendo por ir, a pesar de que pareciera que no salen las cosas, porque es el objetivo de todos. Y acá Dani acaba de certificar de que lo que nosotros hacemos a través del presidente, del consejo, de todo el cuerpo médico, staff, todo lo que trabajamos en la Albirroja, el objetivo es ir al Mundial. Y no hay detalle que nosotros tratamos de no dejar para que ellos se sientan cómodos y puedan venir acá y quieran seguir viniendo a la selección, aun cuando los resultados a veces no se dan. Es cuando más los necesitamos, es cuando más necesitamos apoyarlos. Y es lo que necesitan para que nosotros ganemos, para que ganemos nosotros, ustedes, ellos, todos. Por eso a veces entiendo y a veces no entiendo la frustración de algunos en la crítica desmedida, porque creo que, no digo que no sea crítico, yo necesito que sean críticos, necesitamos que sean críticos, pero con una medida prudente, entendible, no malintencionada, porque les digo, hay jugadores, y a mí me pasó. Yo tuve que pasar mucho tiempo para entender de que la crítica desmedida venía a veces por el desconocimiento o por una pasión desmedida de alguien que tiene opinión. Y yo creo que no es la situación, no es el momento. El momento es cuando nos tengamos que subir al tren de que ganemos los partidos, que clasifiquemos el Mundial y estemos todos allá juntos, no nos vamos a acordar de eso. Hoy hay mucha gente que les duele y les cuesta entender. El fútbol es así, es resultado. Pero creo que hoy estamos todos unidos nuevamente en un objetivo desde un principio. Dani, el cuerpo técnico, Jorge que se suma y todos nosotros apoyando a los muchachos de la selección. Y creo que ese es el valor fundamental. Es lo que tenemos que buscar, porque no hay otra manera. Separados no nos vamos a ir al Mundial. Juntos sí. ¿Podemos tener diferencias? Sí. Pero no con la crítica mala. Yo creo que tenemos que entender de que somos un país muy chico y peleamos contra otros rivales. No nos peleemos nosotros acá adentro, porque si nosotros peleamos acá adentro, los de afuera nos comen. Peleemos juntos. Buenas tardes, presidente, Justo, Daniel, por aquí a la derecha de ustedes en el fondo. El mayor deseo de éxitos para usted y su cuerpo técnico en este nuevo desafío. Tengo una pregunta para el presidente y quiero también hacerle una al profesor. Presidente, no vamos a descubrir quién es Daniel Garnero, cuál es su cuerpo técnico, qué ha logrado. El contexto de lo que ha hecho a nivel local y el contexto que vive la selección nacional podemos afirmar que era el hombre indicado, que lógicamente lo sabremos más adelante, ojalá sea así, pero todo eso en lo previo como que me parece que invita a que todos podamos percibir una aceptación total o un merecimiento que han logrado ellos para poder dar este paso a la selección nacional. ¿Le parece? ¿Alguna opinión al respecto? Nosotros creemos que Dani Garnero y con todo su equipo era la persona ideal para llevar las riendas de la selección nacional.
pero no solamente por su nombre, por lo que consiguió, sino que por su profesionalismo, su forma de trabajar. Entonces todo eso hace que él haya sido el único candidato que hemos tenido para llevar adelante esta misión de llegar al Mundial. Gracias, presidente. Profesor, estamos en vivo a través de Tigo Sports. Claramente, dirigir un club tiene una diferencia con una selección desde la base, que es el día a día y ser seleccionador. Dentro de eso, ¿qué usted cree puede conjugar para transmitir al equipo desde ya, no inmediato, para el primer partido? ¿O qué podemos esperar de una selección nacional dirigida por Daniel Garnero, sabiendo que los recursos quizás son mayores cuando uno es seleccionador nacional? Sí, es verdad que tenemos que aprender a convivir rápidamente con ese gran cambio del día a día. Yo ayer terminé entrenando con los que no jugaron a la noche y ya mañana vamos a venir a trabajar sin que estén los jugadores. Se nos va a producir internamente también un cambio, pero nos tenemos que adaptar rápidamente. Queremos tratar de tener la mayor información posible y la mayor comunicación posible con los jugadores. Obviamente que el compromiso está, queremos también poder transmitir lo más rápido que se pueda con ese tan poco tiempo, por eso tratar de utilizarlo antes de la convocatoria con algunos de una idea clara de juego. El convencimiento del futbolista en la toma de decisiones en el campo es esencial. Nosotros lo logramos con el tiempo, acá sabemos que eso no lo vamos a tener, pero vamos a tratar de acotar lo máximo posible para tener los menos errores posibles. Buenos días para todos. Gerardo Figueredo para ABC Cardinal, ABC TV. Profesor Daniel, ¿existe la posibilidad, en la medida de que usted ordene que tenga una práctica a la semana, más allá de que usted es un seleccionador con los jugadores que juegan el torneo local? Y por otro lado, usted había mencionado recientemente que siempre se mostró exigente con los campos de juegos, incluso el año pasado mencionaba que tenemos que mejorar los campos de juegos y los arbitrajes. ¿Va a seguir bregando desde su posición o ya cambia en ese sentido el tema? Y por otro lado, si se suma o no, porque se menciona que podría acoplarse a su cuerpo técnico Pascual Rambert. ¿Qué posibilidad existe, Daniel? Vamos primero, me hiciste tres, ¿no? Sí, tres. Tengo tantas. Ya me olvidé la primera. No, la primera sí, existe la posibilidad que de los jugadores del plano local trabajen con usted. No, eso es muy difícil. ¿Cuándo se haría? ¿Los primeros días de la semana? Que cuando están cansados los jugadores, cuando tienen que preparar el partido para la próxima competencia, los clubes no te lo van a dar, que es lógico. No, es imposible. Lo de Seba Rambert, imposible. Está trabajando con el Toto en Chile. ¿Cómo va a venir? Y la segunda me quedó la del medio, la de los árbitros y la de los árbitros y los campos de juego. Y yo voy a pregonar desde mi lugar, como lo hice en otros lugares, para mejorar el tema de los campos de juego en todo el país, de la manera que se pueda, para que el fútbol sea más dinámico, para que el futbolista juegue a otra velocidad y que el arbitraje colabore con eso. Porque si ustedes se fijan, los partidos del campeonato local se juega muy poco y en mucho tienen que ver los árbitros. No es todo, los jugadores exageran, se hace tiempo, todo eso es verdad, pero los árbitros podrían corregir un poquito mejor eso. Voy desde mi lugar, como lo hice antes, voy a hacerlo hoy nuevamente, tratar de colaborar para que las cosas mejoren. Buenos días para todos. Kevin Ledesma de Radio 1, estamos en directo. Una pregunta para cada uno por este sector. Profe, ¿qué puede aportar usted desde su trabajo, su conocimiento? Está hace mucho tiempo aquí en nuestro fútbol, para que el futbolista paraguayo pueda volver a creer, pueda volver a ilusionarse, porque se ha visto que de un tiempo a esta parte el futbolista que viene a la selección rinde completamente diferente a lo que rinde en su club. Y después le hago la consulta a los... Sí, la verdad que yo de afuera veo eso, veo no lo del rendimiento, sí lo del estado de ánimo. Hay que lograr cambiar ese estado de ánimo, porque de esta manera el futbolista no rinde
lo que podría rendir. Y yo creo que esa presión, exigencia, yo escucho mucho ir al Mundial, ese es el objetivo clarísimo que todos los tenemos. Yo de ahora más no voy a hablar nunca más de eso, porque ya el objetivo está claro. Sí voy a hablar en el próximo partido, el próximo combo, cómo armarlo, y eso le voy a tratar de transmitir a los futbolistas, que pensemos en lo que viene. El objetivo está clarísimo, está todo claro. Todos saben cuál es el objetivo. Ir a la Copa del Mundo. Ya está. ¿Está claro? Bueno, yo ahora voy a pensar en el combo que viene. Lo que más me importa es pasar bien ese combo, sumar para que ese objetivo esté cada vez más cerca. Presidente, está Jorge de los Ríos aquí, el vicepresidente de Libertad. Comentanos un poco cuál va a ser la función dentro del departamento de selecciones que ya tiene también a Miguel Figueredo, a Enrique Sánchez y a Javier Díaz de Vivar. Bueno, la incorporación de Jorge de los Ríos es de coordinador técnico. Él va a trabajar de enlace con Justo Villar, pero aparte de eso, no solamente de enlace, sino que su experiencia habla de por sí sola, su experiencia a nivel en el Club Libertad, no solamente como vicepresidente, sino como el que llevaba las riendas en todos sentidos, no solamente en la parte técnica, en la parte de infraestructura, en la parte administrativa, en la parte... Es un todoterreno, Jorgito, así es que para nosotros es un honor que él pueda incorporarse, y quiero aclarar un temita. Él lo hace ad honorem, él no va a tener ningún tipo de salario, así es que eso nosotros como asociación, no solamente a los que me conocen saben que eso me gusta, ¿verdad? Pero más que nada yo quiero la predisposición que ha tenido Jorge, porque yo personalmente se lo he pedido a él para poder trabajar todos en armonía y de la mejor manera en pos de nuestro objetivo. Y una consulta para Justo que también es extensiva para usted, presidente. ¿Qué fue lo que más le dolió del proceso de eliminatorias, de este primer combo? Porque se vieron algunas situaciones que no son particulares, se empezó muy mal se empezó, principalmente en el partido de Ciudad del Este. Pero ¿qué fue lo que más le dolió, tanto a Justo como a usted, presidente, de lo que significaron los dos últimos partidos del anterior cuerpo técnico? Yo en este momento lo único que tengo es palabra de agradecimiento a Guillermo y a todo el equipo que ha conducido a la selección, y más nada, no más que eso. Yo creo que nosotros tenemos que hablar en este momento de lo que se viene, de lo que significa Argentina, de lo que significa Bolivia, y tenemos que centrarnos en eso. Ya lo que pasó, ya pasó, y solamente palabra de agradecimiento. Bueno, que bien. Cerrando un poco lo que decía el presidente, yo creo que me uno a sus palabras con Guillermo y su cuerpo técnico. Dije al principio que se había cortado brutamente, y yo creo que, muy a pesar de que seguro me van a decir que no, que para mí no fue del todo mal. O sea que el resultado, obviamente, nosotros queríamos ganar. La situación de un partido se dio de una manera que era imposible pensar de que íbamos a empatar siquiera ese partido. Si vos mirás el partido entero y dejá de verlo en, no sé, minutos, el entretiempo, dejá de verlo y decís, este partido terminó 2-0, 3-0, algo así ganó Paraguay. Y no se dio. Ese es el fútbol. Lo que por ahí duele a veces, cosa que nosotros ya estamos acostumbrados, de que vos en un partido puedas hacer todo de mil maneras y no te sale. Y a veces te puedes jugar un partido que te metiste atrás, te pelotearon de arriba abajo y ganaste 1-0. Y ahí estás feliz porque supuestamente hiciste bien las cosas, pero te pelotearon de arriba abajo y ganaste. Y el resultado a veces tapa muchas cosas, muchas falencias. En este caso yo creo que no hay nada que se pueda tapar sobre lo que se intentó hacer, y obviamente que el resultado a veces manda y dice lo que es, pero nada más que eso, el dolor de no haber podido ganar en casa, porque lo que hablamos hace un rato con Daniel y con el presidente, nuestros partidos de locales son fundamentales para nosotros en todo sentido. Buenas tardes, Gustavo Gavilán para Deporte Total, Mega Cadena.
Profe Dani, bienvenido. Antes que nada, el éxito del mundo. Hay una inquietud y sabemos lo que ya trabajamos con usted, por lo menos de la otra parte, sabemos la filosofía de juego, un juego bastante ofensivo. Y acá creo que hay una inquietud que tal vez sea de muchos, el tema de los laterales. ¿Cuál es el pensamiento interno que tiene usted con respecto a los laterales? ¿Volveremos nuevamente a jugar con zagueros jugando de lateral o la idea es tratar de que sean laterales de oficio? Ya no sé si para este primer partido, porque no vamos a enfrentar tal vez al mejor equipo, pero para los siguientes equipos, conociendo su idea futbolística. Y otra consulta, profe, y luego le paso al presidente. La cantidad de jugadores que está observando, una lista amplia que tiene ya en mente para ir enviando seguramente los pedidos a los clubes, profe. Sí, el juego es muy sencillo en determinados momentos. Si vos querés tener laterales que se proyecten, tienen que ser laterales que se proyecten. No, la forma de plantear el partido, ahí sí tiene que ver mucho el rival, hay que ver un montón de cuestiones, la localía o no, es determinante. Pero si vos me decís, yo quiero jugar con laterales que pasen al ataque, obviamente que es así. No pondría un central, ahora van a quedarte con esto, no pondría un central lateral y después van a ver que en algún momento puede pasar, es así, es parte del juego, pero los centrales creo que sean centrales, los laterales creo que sean laterales, los centrodelanteros creo que sean, no tratar de ir forzando distintas posiciones a los futbolistas, donde mejor se sientan, donde más rindan, que jueguen ahí. ¿Y qué más me preguntaste? Con respecto a la lista grande que está teniendo. Ya vamos a empezar mañana, tenemos un día largo, con Justo para ya ir resolviendo un montón de esas cuestiones, sobre todo reglamentarias, que mañana hay que presentar una lista, ya pensar en la de la semana que viene, que esa va a ser más determinante, así que empezaremos mañana con eso. Abuso de su gentileza nada más. Borrón y cuenta nueva, todos los jugadores están disponibles. Tal vez en algún momento no han venido, tal vez estén algo apartados de la selección. ¿Es borrón y cuenta nueva? Obviamente. El paraguayo que esté jugando donde está jugando y quiera jugar en la selección, tiene su posibilidad. Presidente, ¿cómo le va? Simplemente la consulta con respecto a la organización del Departamento de Selecciones. ¿Sufrirá alguna otra modificación? ¿Tienen pensado modificar? Y con respecto al técnico de la Sub-23, ¿también ya están encarando con este nuevo cuerpo técnico, presidente? El departamento continúa igual. La segunda pregunta. Respecto al director técnico de la categoría Sub-23. Bueno, eso seguramente vamos a estar hablando con el profe, con todo su equipo, a ver, y con Justo, a ver cómo se va desarrollando el tema de la Sub-23. Daniel, buenas tardes. Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Quiero seguir un poco con lo que respondió recién en la última, que le hacían el tema de los jugadores convocables. Para el caso específico de algunos, ¿haría falta una conversación con ellos para saber su disponibilidad, si están dispuestos a volver a la selección? Les cito, Juan Escobar, Los Romero, Tony Sanabria, que si bien es cierto estaba lesionado en el último combo. ¿Hace falta hablar directamente con ellos para aclarar algunas cosas? O si están en buen nivel, convocados sin tener esa charla. Y lo segundo, que también tiene que ver con jugadores, ¿qué postura usted tiene con el tema de la edad actual? Porque en los últimos combos no han venido jugadores que uno supone no vinieron porque en el Mundial ya van a tener más de 40. ¿Hoy qué piensa sobre eso? Si, por ejemplo, Tacuara, Anthony Silva, hoy los puede convocar, ¿los traería independientemente de que sobrepasen 40 a la hora del Mundial? Empiezo por la segunda. Yo el tema de las edades para mí no cuentan. Es rendimiento, compromiso, ganas. El tema de los que quizás no estuvieron hasta este momento, me encantaría poder hablar con todos los futbolistas. Sé que es casi imposible, pero de esa lista me encantaría poder charlar, ver en qué situación está, qué sienten, qué quieren. Necesito ese compromiso que sé que muchos tienen y otros quizá no tanto, buscarlos, porque Paraguay tampoco tiene la posibilidad, como otras selecciones, de dejar soldaditos tirados al costado. El que no tiene que, si todos queremos el mismo objetivo, ya sabemos cuál es el objetivo, todos queremos el mismo objetivo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. El que en algún momento creyó que tiene su oportunidad de hacer el esfuerzo para estar en la selección y lograr el objetivo que todos nos vamos a proponer. Buenos días, presidente. Justo, Dani.
Preguntarte primero, entrenador Iván Alexis, para Impacto Deportivo. ¿Lo tiene usted hoy al doctor Miguel Figueredo? Fue el hombre que lo trajo a Paraguay para empezar estos 7, 8 años que ha tenido aquí en Paraguay. Y es uno de los entrenadores desde la época de Gerardo Peluso, Tata Martino, hablando de extranjeros, que con conocimiento de causa agarra la selección. Últimamente no se daba eso. ¿Eso cree para usted es un factor clave de aquí en adelante para dirigir la selección? Y lo otro, preguntarle siguiendo con la línea de mi colega Víctor, el tema del compromiso de jugadores que pueden ser llamados, si por ejemplo Alex Arce hoy tiene 24 goles en el fútbol de segunda división de Argentina y uno dice, está en el fútbol de segunda división de la Argentina, no puede ser llamado a la selección paraguaya. ¿Eso rige como requisito para usted? ¿Tiene que jugar en primera división o tiene que estar en un buen momento? Tiene que estar en un buen momento. Él va a competir en el lugar con muchos que están en un buen momento también y están jugando en ligas superiores. Entonces, ahí quizá donde empiece a tener algún inconveniente, pero el momento del futbolista es esencial. La primera parte no te entendí de la pregunta. Si es un factor clave el hecho de que usted ya tenga conocimiento de causa, ya conozca lo que es el fútbol paraguayo. Yo estoy acá por eso, porque me siento muy seguro, me siento de conocer un montón de cuestiones, sé cómo es el paraguayo culturalmente, sé las costumbres, sé un montón de cosas y eso me da la seguridad de poder tener una sana convivencia. En todo lado donde nos fuimos muy bien, independientemente de los resultados. Nos fuimos armando grandes grupos y ese es mi primer objetivo. Mi primer objetivo acá, y creo por lo que voy hablando, no tener mucho inconveniente en lograr una armonía de trabajo cuando vengan los futbolistas, que estén cómodos, que estén bien. Vi las instalaciones, no hay ningún tipo de problema, me dijeron que el staff es excepcional. Nosotros, yo lo pongo de ejemplo, cada vez que nos vamos de un lugar dejamos una huella y hoy estoy empezando a marcar una acá. Ojalá que el día que me toque irme de acá, me vaya como me fui ayer de Libertad. Presidente, justo una última consulta de mi parte. Ustedes hablan mucho de unidad y de que estemos en confianza nuevamente, de que este es el proceso que nos va a devolver después de mucho tiempo a un mundial, pero la realidad es que, como señalaba justo, hay críticas que quizás son desmedidas o críticas que vienen desde el hecho innato de querer estar en el mundial. ¿Cómo se recupera esa confianza? Y preguntarle, cuando hablan de malas críticas, ¿a qué se refieren? ¿O críticas desmedidas? ¿O críticas que no digamos, agregan o tienen valor agregado a lo que intentan ustedes tener hoy con Daniel Garnero al frente? Va para los dos. Va para los dos, sí. Bueno. Las críticas siempre van a haber, Iván. La verdad que nosotros que estamos en el fútbol hace casi 25 años sabemos perfectamente que críticas van a haber siempre. Y la única forma de de recobrar esa confianza es ganando. Los resultados hacen que uno recobre esa confianza y sobre todo la ilusión. Entonces, yo la verdad que yo estoy de acuerdo con las críticas. Ya cada uno sabrá si son desmedidas o no, porque eso ya depende de cada uno. Pero yo acepto todas las críticas. Iván, ¿no? Ya te conozco. Síguense. Iván, creo que, como dice el presidente, he dicho hace rato que las críticas son importantes para nosotros. ¿Sí? Pero hay críticas a veces que no encajan dentro de un marco real y por desconocimiento o por una pasión desmedida, como digo, uno a veces es más hincha que realista. Por eso es que lo que más me decía hace rato, lo que más me dolió fue no haber ganado, porque nosotros hicimos todo lo que nosotros sabemos y podemos para que se pueda ganar. Y un partido de fútbol donde te entran, vuelvo a lo que estábamos hablando hace rato, que hiciste todo para ganar y no lo ganaste. Y todo eso vuelca. Hablaba de eso. Creo que la introducción comenzamos muy mal. Y yo creo que en puntaje sí,
pero creo que si miramos objetivamente, el primer partido no entraría dentro de eso, solo el resultado. Pero del fútbol el resultado, y entendemos que es resultado. Solo que es pronto. Creo que necesitamos tiempo de seguir avanzando, de seguir sumando. Hay un cuerpo técnico nuevo ahora que comienza, que vamos a tener mucho trabajo con Jorge para acercarle toda la información lo más rápido posible, que ellos se sientan en su casa como ya se sienten hoy y que nosotros podamos habilitarles todos los espacios que necesiten tener para que sus decisiones sean las más correctas posibles dentro de su visión. Y eso lo tenemos siempre como institución, como Albirroja, como todos los que trabajamos acá. Y a veces duele ver llorar a un jugador, a alguien que esté cerca, por no poder ganar un partido. El que más quiere ganar, el jugador de fútbol, los que estamos acá somos los que más queremos ganar, porque sabemos lo que significa ganar. A veces no se da, y esa crítica a veces también nosotros lo podemos asimilar, el presidente lo asimila, nosotros con eso estamos siempre expuestos y sabemos lo que significa, pero hay algunos que lo absorben de manera diferente. Hablaba sobre eso, más que nada, y era un poco explicarte todo eso. Daniel, buenas tardes. Por aquí Matías Lugo para la de 800. Presidente, justo, buenas tardes también. La idiosincrasia del fútbol paraguayo, o del futbolista, más que nada. Se habla mucho en los últimos tiempos de que por ahí la selección perdió una identidad que lo caracterizaba antes, la fuerza en defensa, los goles de pelota parada. ¿Cómo usted logrará potenciar, como idea para potenciar eso? Y quiero agregarle también, ¿cómo ve a los jugadores en cuanto a jerarquía? Todos los jugadores de Paraguay, ¿estamos al nivel de los demás o cómo estamos actualmente? Después quiero preguntarle a los... La verdad que a mí me gusta tener un funcionamiento de juego y el convencimiento del futbolista. Obviamente que en un tiempo la selección paraguaya quizá ganaba de arriba y el fútbol fue cambiando. Ojalá para mí hay que mantener ese tipo de situaciones, no lo tengo como un objetivo. Yo quiero ver un equipo sólido en defensa, que ataque correctamente, que sea efectivo para terminar la jugada, que quede bien parado. No me pongo como objetivo tirar 3 centros al área para que ganen de cabeza. Ojalá que hagan eso y logremos hacer el gol, pero no tengo un objetivo. Quiero sí lograr un funcionamiento, un compromiso, una idea clara de juego. Eso para mí es esencial. Y eso para mí, cuando se logra, los resultados aparecen porque hay jugadores que están en un muy buen nivel, hay un cambio generacional, hay muchos jóvenes que están empezando a competir en ligas mucho más competitivas y eso va a hacer crecer aún más a la plantilla de la selección. Tener futbolistas que estén jugando en la Premier, eso no te garantiza resultados, pero sí te va a dar un futbolista de otro nivel. Eso quizá en convocatorias pasadas no pasaba, entonces hay que alentar ese tipo de situaciones, que los futbolistas vayan a competir a otras ligas, a ligas más exigentes, más competitivas, porque van a ser mejores futbolistas. Presidente, justo también quiero preguntarles, después de ya tanto tiempo, digamos, estando al frente de la selección, seguramente se maneja la presión de otra manera. ¿Cómo ustedes manejan este nuevo desafío con este nuevo cuerpo técnico en cuanto a la presión que hay por parte de querer ir al Mundial, obviamente? De mi lado, por lo menos, con mucho optimismo, desde el momento que Dani está al frente, para mí solamente es optimismo y sabemos que va a ser un camino difícil, duro, complicado, porque las eliminatorias son así. Las eliminatorias de Sudamérica son las más difíciles del mundo, dicho por todos. Entonces, yo estoy seguro que va a ser un camino difícil, pero estoy convencido de que es el camino. Buenas tardes para todos, aquí Walter Estigarribia para Deportes Unicanal. 2 preguntas para el profesor Garnero y una para el licenciado Robert Harrison, por favor. La primera para el profesor. Profesor, tuvimos varios entrenadores y le voy a dejar un punto de partida del Mundial 2010. Después del profesor Tato Martino tuvimos varios entrenadores y prácticamente tuvimos el mismo juego de siempre, más de lo mismo, decepciones, ¿verdad? Y queremos saber, y la gente quiere saber, ¿qué le va a dar Daniel Garnero de diferente a esta selección? ¿Cómo va a ser Garnero para ganarle a la selección argentina, la actual campeona del mundo allá en Argentina?
¿Cómo voy a hacer para ganar la selección argentina? Mañana vamos a tener una charla con Justo. No, va a ser un partido difícil, sin duda. Jugar con Argentina en Argentina siempre fue difícil. Con esta selección creo que aumenta un poquito más por el nivel individual y colectivo que vienen teniendo. Hace 9 meses fue campeona del mundo. Son todos jóvenes, no es una camada que se está yendo, son jugadores que están en plenitud y están en sus ligas cada vez mejores. Va a ser un partido con muchísima dificultad, pero no deja de ser fútbol. Justo marcaba justamente montones de situaciones que se dan en los partidos donde generás un montón y no lográs el objetivo. Hay situaciones que sabés que no vas a generar tanto y si tenés esa efectividad podés impacientar e incomodar al rival. Es un juego que hay que hacerlo con mucho compromiso. Va a ser un partido de que la actitud, el orden va a ser esencial, pero buscando siempre tener esa efectividad, sabiendo que no vas a tener quizás grandes o muchas posibilidades. Sí darle mucha importancia al juego aéreo, donde el fútbol paraguayo siempre es muy temido y hay que sacar ventaja. De esas maneras, impacientando al rival, un rival que es muy difícil que se impaciente, pero impacientándolo, vamos a tener nuestras chances también de poder ganar el juego. Gracias. La segunda, profesor. En algún momento usted, al iniciar la conferencia, hablaba del señor Horacio Cartes, que le dio toda la posibilidad de que usted hoy esté aquí siendo el entrenador de la selección paraguaya. ¿En algún momento de esa negociación usted tuvo miedo de que no le den la libertad de poder dirigir a Paraguay? Palabra que usaste, miedo. No, ¿cómo voy a tener miedo? Sí, yo estaba en un lugar muy cómodo, muy tranquilo, con contratos, pensando en renovar 15 contratos se vencían y teníamos que renovar el año que estaba en esa situación. Surge esta posibilidad y la primera situación la tenía que resolver el club. Yo soy un empleado y tenía contrato y el club en ningún momento me puso alguna traba. Entonces por eso mi agradecimiento, porque si yo estoy acá hoy es porque en gran parte Horacio autorizó a eso. Si no, él me decía tenía que respetar el contrato y me tenía que quedar ahí. Pero usted le dijo en algún momento yo quiero dirigir a Paraguay. Él me lo ofreció, él me comentó, Robert me lo ofreció, me lo comentaron, hablé con mi cuerpo técnico porque soy yo acá, somos 5 y en ningún momento dudamos porque es un salto enorme en nuestra carrera deportiva también, es un compromiso muy difícil. Como te dije antes, estaba en un lugar muy cómodo que podía haberme quedado tranquilamente, pero este gran desafío me agarra en un momento donde me siento totalmente capacitado para enfrentarlo. Gracias. Ahora para el licenciado, por favor. Tuvimos un silencio total luego del partido contra Venezuela, hablo por parte de la APF. Queríamos tener algunos detalles sobre el profesor Guillermo Barros Esqueloto, volviendo al pasado obviamente. ¿Será que podemos saber detalles de su salida y si la detonante fueron los 2 primeros partidos o hubo un detalle aparte de eso? Gracias. Bueno, creo que hace un par de minutos comenté el tema de que creo que es en este momento ya hablar sobre algo que ya no existe. No hubo ningún inconveniente aparte de los resultados. Sencillamente fue una decisión que se tomó a través del Departamento de Selecciones y el Consejo Ejecutivo. Así es que no ningún problema. No sé si te contesté todo, ¿verdad? Pues no, me hiciste dos preguntas. Daniel Garnero, buenas tardes. Erwin Velázquez para Radio La Deportiva. Buenas tardes. Mencionó que el objetivo es claro, ir al Mundial. ¿Qué mensaje le deja al público paraguayo, teniendo en cuenta que los ánimos bajaron un poco luego de los últimos partidos? Que necesitamos de todos. Esto es un objetivo muy difícil, que se necesita de todo. Necesito que el cocinero sea el mejor, que el que corta el pasto sea el mejor, que los periodistas estén con sus críticas, pero siempre tratando de apoyar a la selección para el objetivo, a los dirigentes, a mi cuerpo técnico, a los jugadores. Tenemos que dar lo máximo porque el objetivo no es sencillo. Creo que está claro. Hace
varios mundiales que a Paraguay le cuesta lograr ese objetivo. Si se pone en traba, ¿no?, al hincha, yo quiero que vaya a la cancha, que el defensor ese reviente cuando juguemos contra Bolivia, alentando a los futbolistas. Si se la tienen que agarrar con alguien, que se la agarren conmigo, que los futbolistas alentarlo todo el tiempo para que den lo máximo y lo mejor. Es la única manera de lograr ganar el juego y a ir tratando de sortear esos inconvenientes que son todos los partidos para llegar al objetivo. Hola, profe, presidente, justo, feliz día de la primavera y de la juventud. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Acosta para Deportes 360. Profe, muchos años, muchos títulos ganados en el fútbol paraguayo. Justamente mencionaste que estabas muy cómodo en Libertad. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la motivación personal que tiene hoy día Daniel Garnero para encarar este desafío? Ir a un mundial. Personal, sacando lo futbolístico. Ir a un mundial. Gracias, profe. Buenas tardes, profesor del Derlis Mato del diario Última Hora y de 10. Hacerle una consulta respecto a una declaración suya hace un par de meses en Fútbol a lo Grande, donde había manifestado que si usted era el entrenador de la selección, lo convocaba a Héctor Tito Villalba. Hoy que es entrenador de la selección, ¿sigue teniendo ese mismo pensamiento? Gracias y éxitos. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Tito es un jugador muy importante. A nosotros nos sirvió muchísimo. Él tiene la nacionalidad y va a estar tenido en cuenta como la mayoría de sus compañeros. Presidente, le quiero sacar de esta conferencia, le quiero consultar por el contrato con la televisión, porque se informó de que va a ser renovado por una cantidad de tiempo. ¿Cómo está esa situación, la renovación del contrato con la televisión para los partidos del campeonato local? Todavía no hay nada con relación a eso. Sacaron que ya está cerrado, no es así. Primero, antes que nada, eso debe aprobar el Consejo Ejecutivo. Lo más probable es que sea pronto, porque hay un principio de acuerdo, pero es un contrato que tiene muchas aristas y todas las aristas tienen que estar de acuerdo. Así es que todavía no hay nada con relación. Lo más probable es que esté por buen camino, pero falta todavía. 4 años, lo que significa un mandato. Tras esta serie de preguntas, invitamos primeramente a las autoridades. Aquí termina la conferencia de prensa de Daniel Garnero, el nuevo técnico de la selección. Ahora, en forma ordenada, se va a proceder al tema de las fotos oficiales. También nosotros aprovechamos para realizar la foto correspondiente. Posan Robert Harrison, Justo Villar y Daniel Garnero, después de lo que fue la presentación del nuevo entrenador de la selección paraguaya de fútbol. Temas importantes para ayer, resumiendo, Arturo, porque en este caso hablaba primeramente del compromiso que tiene que tener cada uno de los jugadores a partir de ahora. Decía Garnero en un momento que a partir de ahora todos los paraguayos van a ser convocables, es decir, sin distinguir el tema de la edad, sin distinguir otro tema. Por ejemplo, yo le consultaba directamente lo de Juan Escobar, lo de Dicho Romero, lo de Tony Sanabria, y él decía que quisiera hablar con ellos como para hablar en este caso, porque algunos tienen compromiso, quizás otros menos, pero quiere hablar directamente con ellos. Y tiraba la frase de que en Paraguay no hay mucho como para, entiendo yo, darse el lujo de dejar soldados a un costado. Por eso se entiende que él quisiera contar con todos los jugadores. Otro tema, el cargo específico de Jorge de los Ríos, vicepresidente de Libertad, será coordinador técnico a partir de ahora. Forma parte obviamente del esquema del departamento de selecciones, pero el cargo exacto es coordinador técnico. Y hacía una aclaración importante el presidente Robert Harrison, que es ad honorem, es decir, él pone en su predisposición, pero no hay en este caso una compensación económica.
para Jorge de los Ríos, y agradecía al presidente Robert Harrison la predisposición del vicepresidente de Libertad como para venir a trabajar aquí cerca de Daniel Garnero. Y otro punto que el presidente aclaró ya de entrada en la conferencia, que el cambio de sede, ya decía, llegó la notificación, está 100% confirmado, el partido será en Asunción ante Bolivia. El cambio de sede tiene que ver en este caso con cosas que pasaron en Ciudad del Este, el tema del corte de luz, algunos temas que se fueron dando, y que eso es lo que hizo en este caso cambiar el escenario para el partido ante Bolivia. Arturo, ahora al momento de las fotos siguen los protagonistas aquí de cerca, charlando Garnero con Justo Villar, con el presidente Robert Harrison, también los demás integrantes del cuerpo técnico de la selección paraguaya. Pura sonrisa de momento tras esta presentación. También cerca de ellos el señor Jorge de los Ríos, vicepresidente del Club Libertad, y que a partir de ahora, reitero, tendrá el cargo de coordinador técnico. A ver, nosotros salimos lentamente del salón, vamos a ver, van a salir por esta zona, a ver si podemos por lo menos quitarle unas palabras a los miembros de la comitiva que van saliendo. Ya rodea gente de seguridad a todo el cuerpo técnico y van a comenzar a retirarse del salón. En este caso los integrantes del cuerpo técnico de Daniel Garnero se despiden amablemente de cada uno de los miembros de la prensa. Sale Garnero, sale de los Ríos, sale Espina, Acevedo, San Martín, Justo Villar. Se va retirando en este momento el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol con los integrantes del Consejo Ejecutivo. Evidentemente la reunión en este caso se dará, porque van a continuar en este caso los miembros del Consejo Ejecutivo con el cuerpo técnico de la selección paraguaya, y se van retirando en este momento del salón. Así entonces pasó la presentación, Arturo, porque ya se van alejando de la posición en la cual nosotros estamos. De hecho, la indicación era que ya al terminar la conferencia nadie más iba a hablar. Se cumplió con las fotos y todo lo que se dio aquí en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad del Pané con la presentación de Daniel Garnero. A partir de ahora, decía, se renueva el optimismo, por así decirlo, pidió el apoyo de todos, el entorno de la afición, de la prensa, etcétera, etcétera, lo que habitualmente se dice cuando se arranca un nuevo ciclo, en este caso aquí al frente de la selección paraguaya. Arturo, compañeros. Bueno, Víctor, cerramos, Víctor, ahí, ¿sí? Y sí, Arturo, pensé que podíamos tirar algunas palabras, pero ya veo que se alejaron todos. Ya de hecho nos dijeron que nos quedemos aquí dentro del salón. Veo que van hacia la zona donde está, por ejemplo, el comedor, los otros salones, todo el cuerpo técnico, todo el consejo ejecutivo, así que continuarán ellos trabajando de cerca en las próximas horas. Aquí en Ipané, nosotros obviamente ya después de esta conferencia no tenemos mucho más, así que cerramos nuestra participación desde aquí del Ipané, Arturo. Muy bien, gracias, muy amable, Víctor. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, qué placer visitarlos, y vengo porque tengo una gran noticia para contar. De Tupí, contanos. Por supuesto que sí, porque este domingo 24 festejamos nuestros 27 años y verdaderamente tiramos la casa por la ventana. Todo el mes luego ya festejamos y vamos a seguir este domingo con la gran corrida Tupí Arambotú, que es para 2.250 personas sobre la avenida Boyani. Somos pioneros en correr sobre la avenida Boyani, este año lo hacemos por segunda vez, y queremos invitar a todos los oyentes a que puedan prenderse y puedan disfrutar de esta gran actividad que prepara todo el equipo de Tupí. A las 8 arranca. Así mismo. Contanos, Valeria, el tema de los mayores y los menores y los niños, los chicos. Todos pueden participar, desde el más pequeñito hasta el más grande de la casa, por supuesto que puede participar. Tiene un costo de 130.000 guaraníes, que ya incluye la remera oficial, que es de la marca Puma, una reconocida marca que también está presente en nuestro evento, y también el kit oficial con el apoyo de todas las otras marcas, también paraguayas, por supuesto, que están participando. Ya lo estamos haciendo en las entregas de estos kits, desde el martes ya estamos entregando en nuestro salón de ventas en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, así que te invitamos a que te puedas prender y puedas disfrutar de esta corrida Tupí 2023, y mañana viernes vamos a tener horario especial de atención hasta las 20 horas. ¿Y las inscripciones? Las inscripciones se pueden realizar vía
redes sociales, ingresas a @tupi_sa y ya vas a encontrar ¿Y qué datos el enlace. necesitas? ¿El nombre? Necesitas el nombre, el número de cédula, tu edad para que puedas acceder ya a una categoría para correr y tu correo electrónico. Con eso ya estás completito para la inscripción. Valeria, y con relación a los sorteos, ¿va a haber premios cómo? Y Claro los que va a haber ganadores, premios contanos. para todos los participantes de la corrida Tupi. Una vez que ya estás inscrito y por supuesto ya hayas abonado 130.000 guaraníes por la inscripción, ya estás participando por los premios que vamos a estar sorteando entre los presentes el domingo ¿Y 24. hasta ahora cuántos decías? ¿Cuántos van a participar? 2.250 personas. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Estimamos. Sí, ¿Verdad? ya estamos llegando a esa cantidad. ¿Qué más, Valeria? Esto es el domingo a las 8 de la mañana. Asimismo, la convocatoria es a las 7 de la mañana, la primera largada es a las 8. Agradecemos, por supuesto, el espacio y también les esperamos el domingo para correr. Gracias, Valeria, muy amable. Desde Tupi, Valeria, que presenta acá, yo estoy hablando de la parte de marketing, la encargada de marketing. Gracias, Valeria. Muchas gracias. Mucha, la gente sabe. Hablando de Tupi, la gran corrida el próximo domingo. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguimos en Facebook e Instagram como Ciopar. Respecto a una declaración suya hace un par de meses en Fútbol La Logranda, donde había manifestado que si usted era el entrenador de la selección, lo convocaba a Héctor Tito Villalba. Hoy que es entrenador de la selección, ¿sigue teniendo ese mismo pensamiento? Gracias y éxitos. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba? Hoy anda. Lo pongo a Tito. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba? Hoy anda. Lo pongo a Tito. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Tito es un jugador muy importante. A nosotros nos sirvió muchísimo. Él tiene la nacionalidad y va a estar tenido en cuenta como la mayoría de sus compañeros. Frases de colección. Yo lo pongo de ejemplo cada vez que nos vamos de un lugar, dejamos una huella y hoy estoy empezando a marcar una acá. Ojalá que el día que me toque irme de acá, me vaya como me fui ayer de Libertad. Frases de colección. ¿Cuál es la motivación personal que tiene hoy día Daniel Garnero para encarar este desafío? Ir a un mundial. Personal, sacando lo futbolístico. Ir a un mundial. Frases de colección. Bueno, entonces, él se llama Daniel Oscar, ¿verdad? Sí. Daniel Oscar. Daniel Oscar. Daniel Oscar Se enojó cuando Garnero. le dijiste Porque Oscar. cuando yo le digo Sí. Oscar es porque es Daniel Oscar Garnero. Sí, Y No- trabajo no- Gustavito editado de la edición hace de lo que dijo acá, de la pregunta que le hizo el colega y la respuesta. Se olvidó Daniel, te olvidaste Daniel, vos buscaste. Dijo que le pasemos el audio, ahí está. No, él sí se olvidó. Memoria No, corta. no, pero políticamente no. Responde, lógicamente. No era candidato a técnico, una presión de Sí, deseo. sí. Cuando de fue acuerdo. entrevistado. Así eso decía, como técnico, cambia. Pero esa fue una presión de deseo. Escuchen. Respecto a una declaración suya hace un par de meses en Fútbol La Logranda, donde había manifestado que si usted era el entrenador de la selección, lo convocaba a Héctor Tito Villalba. Hoy que es entrenador de la selección, ¿sigue teniendo ese mismo pensamiento? Gracias y éxitos. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba? Hoy anda. Lo pongo a Tito. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba? Hoy anda. Lo pongo a Tito. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Ahora Fernandito Ortiz va a tener lo que él dijo. Sí. Ahora le va a enviar a Gustavito. Claro, sin claro, ninguna se va a recordar intención, ahora. con un buen gesto de nuestra parte. Pero aparte el pidió el audio. Él lo pidió. Sí. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿cómo estamos? Va ella para... Tranquilo, pa. Y ponamos pea. Carlos Coronel y ponamos pea. Carlos, contanos, Daniel Garnero fue presentado ahora en conferencia de prensa, contanos. Sí, yo vi un poco la conferencia ahí del nuevo técnico, el profe Garnero, entonces optimista también con todas las palabras que escuché de él. Yo creo que el objetivo número 1 sigue siendo el mundial y
ahora buscar hacer un buen trabajo para lograr eso. Y bueno, y una nueva, como que se baraja de nuevo en el buen sentido la palabra, es así, con el técnico Garnero, vos estás vinculado a la selección nacional. Contanos los dos partidos tuyos, contanos, los dos partidos, el de Perú y el de Venezuela, acá, Carlos. Sí, yo creo que personal para mí, yo creo que una gran conquista. Yo creo que hacer 2 partidos por mi selección fue un momento muy especial para mí. El primer partido yo creo que dominamos el partido, creamos situaciones por infelicidad y nos faltó suerte un poco también. Nos marcamos, nos salimos con los 3 puntos que era, yo creo que esperado por todos. Y entonces viajamos a Venezuela, hicimos un buen partido contra Venezuela también. Sabemos que cuando jugamos de visitante era siempre un partido muy duro. Hicimos un buen partido, en mi punto de vista. Yo creo que hicimos un buen partido, creamos también algunas oportunidades y infelicidad de un penal y perder el partido. Y yo creo que el empate ya se vería mal, y perdiendo entonces eso yo creo que seguramente todos lo sentimos y lastimamos, y no solamente la gente, pero todos los jugadores, cuerpo técnico. Entonces eso que pasó en los 2 partidos. Un segundo, Carlos, un segundo, Germán. Carlos, buenas tardes. Vos llegaste a la selección con un cuerpo técnico que ya no está, que era de Guillermo Schelotto. Hoy está Daniel Garnero al mando. ¿Eso qué te genera a vos? ¿Incertidumbre o no le das importancia? ¿Simplemente te dedicas a hacer bien lo tuyo para ser convocado nuevamente? Primeramente creo que agradecer mucho al Guillermo, al profe que estaba. Yo creo que por la oportunidad que me dieron, todo el cuerpo técnico y toda la APF. Y ahora sí, sabemos que tenemos un nuevo técnico. Y como yo dije antes de ser convocado, yo creo que yo como paraguayo, la primera cosa era lograr el mundial. Claro que voy a seguir trabajando para estar en la próxima lista o estar en la lista, pero si no me toca estar también, yo soy paraguayo y siempre voy a estar torciendo por mi selección, y seguramente yo sé que todos están tomando la mejor decisión, o que piensan que eso es lo mejor para que logramos el mundial. Entonces yo como un jugador, como un paraguayo, quiero estar ahí, voy a trabajar para estar ahí, pero sabemos que todo puede pasar de todo, pero seguimos con el objetivo número 1, que es jugar el mundial. Carlos, después de lo que fueron estos 2 partidos tuyos con la selección, ¿cómo te sentiste con el funcionamiento de tu defensa? ¿Cuál fue el nivel de entendimiento con ellos, con los 2 laterales, con tus 2 centrales, con Gustavo, con Fabián Balbuena? ¿Cómo percibiste un poco ese entendimiento futbolístico con tu zona defensiva y también con los volantes? No, yo creo que hicimos buenos partidos. Yo creo que los 2 partidos defensivamente estaban muy bien. Llegaron poquísimas veces en mi arco, entonces la verdad que hicimos un buen trabajo en los 2 partidos. Pura infelicidad, como yo dije, contra Venezuela le pasó ese penal. Si nos pasa el penal, pasábamos 2 partidos sin tomar goles. Entonces defensivamente creo que hicimos un trabajo muy bueno, y sí, yo creo que, como yo vi en la entrevista, también faltan los resultados. Yo creo que el resultado se hace parecer todo el trabajo defensivo, ofensivo. Entonces para mí defensivamente trabajamos bien, pero claro, perdemos por un penal, y perdemos también por no tener marcado un gol o algo de ese tipo. ¿Te pareció que en ese partido contra Perú, por cómo se dio, por la expulsión, debíamos ser un poco más ofensivos? Digo, desde el punto de vista del técnico, jugar con otro punta más, cambiar un poco, tratar de cambiar el rumbo. ¿Cómo viste y cómo analizaste ese primer partido? Sobre todo hablo de eso porque fue el partido donde jugamos acá de local y teníamos un hombre de más. ¿Qué te pareció? Me pareció la verdad que
hicimos un buen trabajo. Yo creo que el profe también hizo buenos cambios en ese partido, porque creamos. La verdad que llegamos muchas veces en el arco de Perú. El problema es que no marcamos. Entonces, como yo dije, faltó tal vez un poquito más de cualidad, un poco más de tranquilidad para finalizar, o faltó, como yo dije, la pelota de suerte. Entonces yo creo que hicimos todo bien en ese partido contra Perú. Yo creo que dominamos el partido, jugamos muy bien, presionamos, buscamos hacer el gol en todo momento, pero infelizmente no marcamos. Y ahora viene Argentina y viene Bolivia. La importancia de estos dos compromisos. Uno muy complicado, bueno, en realidad los dos complicados, pero uno, jugar contra los campeones del mundo, una motivación, todo lo que representa a Messi, y del otro lado la obligación de ganar acá en casa, sí o sí. No, yo escuché al profe Garnero. Él dijo que siempre jugar en Argentina siempre es muy difícil, y esa es la verdad. Pero como él dijo también, era un partido de fútbol, entonces todo puede pasar todo. Nosotros vamos a jugar la vida en todos los partidos. Eso para nosotros no va a cambiar jugar contra Argentina, Brasil. Yo creo que nosotros tenemos que enfocar en qué hacer en ese partido. Y como yo dije, defensivamente trabajamos muy bien en los dos partidos. Entonces seguir trabajando eso, seguir mejorando eso, y seguramente que vamos a hacer buenos resultados contra grandes selecciones como Argentina y otros. Y como te dije, Bolivia en casa, sabemos que todo partido era difícil, pero era importante ganar como mandante. Ayer empate frente al Austin, te tocó cruzarte con Rodney Redes, el paraguayo que está allí, y el próximo sábado viajan a Washington. Sí, jugamos contra Austin ayer, empatamos 1-1. Por ejemplo, un partido jugamos DC, para nosotros un partido muy importante, que era un confronto derecho con DC por la clasificación para los playoffs. Entonces, ahora concentradísimos, estoy trabajando hoy, trabaja mañana para buscar los 3 puntos contra DC. Gracias, Carlos, fuerte abrazo y que sea con éxito en este nuevo ciclo de la Albirroja. Muchas gracias a todos, saludos a todos. Coronel Coronel, arquero de la Albirroja. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico y el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Vení a Bristol y aprovechar las rebajas de septiembre en todos los productos, celulares, televisores, notebook, aires, split y mucho más. 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ayer del porcentaje ninguno. Perdón, todos. Ah, claro, sí ganó Linda, todos. La mitad la acertó el método. Niño y yo no acertamos. Y Francisco y Víctor, sí. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumo Tire, encontralas en Jacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regalamos Bemyflores. Se aplicó Robert Harrison, que pidieron la Conmebol y la FIFA defensores para los partidos. Los inconvenientes ocurridos en el 3 fueron los motivos y las razones. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca, que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Nuestro colega de 10, porque le preguntó Derlis Iván Mato, el que le preguntó, y ya tiene, voy a tener Derlis Iván Mato. Derlis Mato. Sí, Derlis Mato, ya tiene Derlis Iván Mato, me pone Lorenzo Villalba. Okay. Entonces yo leo lo que pone Lorencito. Ahí está Elena, por favor. Derlis Iván Mato. Así se llama. ¿A vos tenés como registrado cómo? No, yo no lo tengo. Pero... No, se llama Derlis Iván Mato. Muy bien. Derlis Iván Mato. Muchísimas gracias, porque esto lo dijo y ahora Gustavito le envió a a Fernando Ortiz. Y también le envió a Derlis, a Iván, lo que dijo con relaciones, ahora no me acuerdo. Ahora se va a acordar. Respecto a una declaración suya hace un par de meses en Fútbol de Logranda, donde había manifestado que si usted era el entrenador de la selección, lo convocaba a Héctor Tito Villalba. Hoy que es entrenador de la selección,
¿Sigue teniendo ese mismo pensamiento? Gracias y éxitos. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba? Sí, lo pongo a Tito. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba? Sí, lo pongo a Tito. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Oscar es su nombre. Oscar Daniel, le decimos a la audiencia. Sí. Para que, o al revés, como quiera. Oscar se llama. Igual que Julio Osvaldo Domínguez. Claro. A Julio Osvaldo Domínguez se lo conoce como Osvaldo Domínguez. ¿Sabes por qué? Voy a terminar, que me pone nervioso. A Gustavito, a Julio Osvaldo Domínguez se lo conoce como Osvaldo Domínguez. Si yo me voy en la calle a alguien y le digo, Julio Domínguez, ¿qué? El que era dirigente del Olimpia, presidente, ¿quién es Julio Domínguez? Claro. Es Osvaldo Domínguez y se llama Julio Osvaldo Domínguez. En este caso creo que el primer nombre o segundo es Oscar. ¿Cuál es? Daniel Oscar. Daniel Oscar. Entonces él dice, Oscar también le pone y Daniel también. Él mismo se hace el dos nombres. Dos nombres, él mismo dice. Recuerdo el contexto del por qué él menciona a Oscar. Porque Arturo le había preguntado si fuera técnico de la selección, dijo, yo no soy técnico de la selección. Bueno, salimos de ahí, le dijo Arturo. Claro. Entonces que sea Oscar. Oscar. ¿Qué piensa Oscar? Y había dicho, cuando él le dijo que sea Oscar, le dijo Oscar. Claro, le puso el acento. Entonces él asumió un personaje que se hacía pasar por eso. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. 1315. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Y de los Ríos va a ser coordinador técnico? Sí. Una figura que va a estar acompañando ahí. Una figura nueva. Sí. Vos tenés Justo Villar, que es un gerente deportivo. Así es. Y tenés un coordinador técnico dijo, sí. Y va a honores, dijo. A honores, sí, no pero por un centavo. Ocurre que en Libertad, Jorge Rodrigo es vicepresidente. No, es la función de coordinador técnico. Claro. Salvo que nos digan ahora en Libertad, no. Él es un coordinador técnico en Libertad. Ahí cambia. No, ahí es vice. Ahí es vice, pero acá va como coordinador técnico. El intérprete de Horacio Cartes. Sentí la potencia de manejar con Supra 95 en la NASTA campeona del Transchaco Rally. Supra 95 te ofrece octanos de pura potencia con formulación tecnomolecular que maximiza el rendimiento de tu motor. Te esperamos en todas nuestras estaciones de servicio. Copetrol, vamos. Y no es ser peyorativo, es como si la figura de Horacio, porque es de Libertad. Horacio estuvo en Sudáfrica como director del departamento de fútbol, tiene una figura que lo representa no estando Horacio Cartes. Al inicio de la conferencia, el primero que lo nombra Daniel Garnero a Horacio Cartes. Le agradece a él y lo mismo el Robert Harrison. O sea, de ambos arrancaron agradeciendo a Horacio Cartes. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Gómez y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Bueno, ¿y el campeonato qué tal? Para cerrar nomás lo de selección, libertad, selección. Ya asumió Ariel Galeano. Finalmente Brizuela no. El que estaba como para de la reserva, que iba a subir a ayudar, que va a ser ayudante técnico, no. Va a quedar en la reserva. Ariel Galeano, entrenador, asistente técnico Sergio Patito Aquino, segundo asistente Felipe Montaner, su PF va a ser Sergio Cáceres, asistente físico de GPS y monitoreo, un ayudante del PF va a ser Carlos Paredes, y preparador de arquero César Córdoba, argentino, que trabajó en Godoy Cruz de Mendoza, Patronato, entre otros. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Falta el anuncio oficial de APF, pero de buena fuente tenemos que el partido 3 de febrero 2 de mayo se juega en Ciudad del Este. Ya se aceptó el tema del cambio, se va a jugar en el estadio
estadio Aranda. Claro, porque la Antonio Aranda, selección ya... 3 de febrero, 2 de mayo, el sábado, 10 de la mañana en Ciudad del Este y 9 en Mingaguazú. Este domingo 3.200 millones en premios volvió el grandioso y en el poderoso tenemos un Audi Q2, 2.000 millones en ETS por Emoy. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. No habló Arce. Ayer. ¿Con quién? Vamos a irnos con Arce, pregunta. Yo creo que tenemos que irnos con parte de los resaltantes de Garnero y de lo que dijo Garnero. Garnero y Garnero. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.pe, clic empeñar seguro empeña en La Plata. 13-19. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. 13-20. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Para el partido de Cerro, no descartarlo a Rivero para acompañar a Churín. Entonces podría ser Pachi de enganche arriba, Rivero y Churín. En Cantabria sea primavera de descuentos 30, 33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Responsabilidad tiene todo, porque ahora ya al estar de los ríos es Cartes también que está, sin presencia física. Sí, claro. Porque la mencionó a Cartes Garnero. No, para eso viene de los ríos. Es coordinador técnico, una nueva figura. Coordinador, le digo. Coordinador técnico. Es una nueva figura. No se tenía esa figura en la selección. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Cali, Dafa, Pasa. Este es el mejor momento de Argentina futbolísticamente en los últimos tiempos. La selección, sí. Yo creo que sí, incluso más después de la Copa del Mundo, porque en la Copa, por ejemplo, no estaba Giovanni Lo Celso. Ahora sí empieza a aparecer. Pero todavía no jugó. No, digo, pero la lesión, y así como le costó jugar ante Ecuador, demostró lo opuesto jugando en La Paz. Hasta claro. si Messi jugó mejor en La Paz y eso es lo Aires. positivo que tiene la selección y que el periodismo argentino recalca de que qué iba a pasar cuando no juegue Messi, cómo iba a funcionar la selección. Y bueno, y lo demostró con Bolivia, sin Messi, con la altura y todo lo contra, jugó, ganó muy bien. Volantes que aparecieron, McAllister, Enzo y compañía, siguen jugando en el mismo nivel o más arriba de ese nivel. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión, tractor, líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 1197 20. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni Tecnología en Lubricación. Gana y alenta al Albirroja con Shell. Con cargas desde 50.000 puedes ganar viajes para acompañar al Albirroja Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografiadas. Cargando B-Power doble cupón. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Sergio Lauser, que en Ciudad Letras, al decir Justo Villar, me quedó con la duda si le llamarán a Tony Sanabria. ¿Se habló del tema? Entendí que le va a llamar a cada uno, que va a hablar con ellos. Que son varios, pero que quiere hablar con ellos. ¿Quién va a hablar con cada uno de ellos? Y Garnero. Que le gustaría hablar con todos, dijo, pero en un momento dijo que era imposible hablar con todos, pero que hay casos puntuales que hablaría. Sí creería con un Escobar, pero ¿recuerda Cardoso va a estar contra Bolivia o en Argentina? Yo contra Bolivia seguro. Contra Argentina no. Yo no lo veo contra Argentina. No, contra Argentina. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Por un lado Moreno Martins y por otro lado Tacuara. Así mismo. Digo por la experiencia los dos. 9-9 los dos.
En El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa a elsolseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. El S24. Carga en Energy más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, libertad, seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como vos. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. Redes sociales San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mil y empeños. Venta de arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mil y empeños. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Ahora la pregunta más que me hago mirando el campeonato un poco y el desarrollo del campeonato es: ¿va a sentir Libertad el cambio de técnico? ¿El funcionamiento se va a ver trastocado? ¿Puede ser una ventaja para el resto de los equipos que vienen de atrás? Cerro, Olimpia. Ayer Olimpia no me terminó de convencer, y eso que ganó 4-0. Pero bueno, claro, fue contundente, pero en el funcionamiento no. Sí, pero es Dalilo. O sea, se está haciendo respetar. El puntero se queda sin su estratega, que era Garnero, y no sabemos qué va a pasar con Galeano. No sabemos si va a continuar la misma línea, ideología de juego. Los jugadores van a hacer lo mismo, pero el funcionamiento habría que ver. Yo creo que este cambio de entrenador le da un aire de esperanza a los que vienen atrás. Y puede terminar cambiando incluso el campeonato por el cambio de entrenador, porque creo que estaba tan en automático, está tan encaminado Libertad, un funcionamiento tan engranado con Garnero. Le da aspiraciones a Olimpia, Cerro, a Guaraní, a todos los que vienen. Igual lo bueno para Olimpia es que se mete en la pelea, porque esa vos tenías que ganar, el funcionamiento va a llegar después, pero sí, yo ya se nota una mejoría. Ganando, niño, ganando. Y vos viendo que el que va arriba sale el entrenador y después de un buen comienzo a Emiliano, porque todos vamos consciente que arrancó muy bien a Emiliano el partido, y eso inclusive hasta te da mayor crédito al buen trabajo hecho por Olimpia. Porque ante un buen rival que te estaba haciendo un muy buen partido, como dice Pancho, por ahí no dilumbrando, gana y golea, imagínate. Y después comenzás a hacer goles, y un jugador de la importancia de Montenegro te puede o no gustar, pero es un jugador que está siempre allí. De alguna forma tenía que empujar esa pelota y lo hizo. Gol de goleador. En un momento era casi el cuarto o quinto delantero de Olimpia, y hoy está llamado a ser en principio el delantero de Olimpia. Ojalá que por A o B motivo no explotó, hasta tuvo un paso por la Premier, porque se acuerdan que estuvo en Leeds y uno se mejor otro equipo West Ham. O sea, hasta por bueno, pero es un buen delantero que si está bien arropado te puede dar esto, te puede dar goles, y está un poquito, a veces hasta infravalorado un poquitito, porque no, como dice Brian, pero últimamente lo que pasa es que ha tenido muchas lesiones también. Esas son las complicaciones por allí, pero la rodilla. Estando bien, aporta mucho muy buen delantero al ataque de Olimpia. O sea, delantero goleador. Lo que sí me llamó la atención fueron los que no lo había visto así, me pareció un equipo partido en dos incluso en algún momento del partido, lo de Ameliano, bien de mitad de cancha para arriba, pero mal atrás. Horrores defensivos ayer que no se habían visto. Y algo extraño, porque normalmente lo que caracterizaba a Emiliano era su buena defensa. Y el buen trabajo. No estuvo final la dupla de Cabrera. Y en alguna toma corta de la TV se vio que inclusive en ese 3 o 4-0 seguía gritando García que no le estaba gustando el desempeño de su equipo. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del Sabor Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor, y además no
mano se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Y metiéndonos un poquitito en lo que se vendrá, buena decisión del tema de los horarios, subir una hora, porque estaba complicado arrancar 16:30. Lo veníamos diciendo, niño, el tema de la intermedia. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de jugar 2:30? A lo largo de la tarde no cambia, porque de momento cambió primera. Sí. Solo que hay un detalle allí, no tiene Lumínica Campo 9. Y al no tener Lumínica habría que ver cómo y pero en lugar de 2:30, pasarlo a las 3. 3:30. 3:30 está bien, sí, ya eso. No, ahora está oscureciendo más tarde, a las 6. Sí, ya estamos en primavera, ya niño. entramos Ya casi primavera. No, para 3:15. Claro. Ya entramos en la rotación del horario de verano. Pero los partidos de primera sí, el buen tino de cambiar. Habría que ver si con la intermedia también comienzan a tener un poco de consideración. Solo que, repito, el retalle, no todos los estadios tienen Lumínica, ¿verdad? Claro. Pero ir viendo ese tema también. Pero reiterar, General Caballero Resistencia estaba inicialmente 4:30 de la tarde, pero se va a jugar mañana en Carendí a las 17:30. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. 13:30. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Que el calor no te tome de sorpresa. Aires acondicionados Autec 12.000 BTU, 3 años de garantía, soporte de regalo. Cuotas de 252.000 guaraníes con tarjetas de crédito, 12 cuotas sin intereses con bancos aliados. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Más de repaso de los nuevos horarios. General Caballero Resistencia, 5:30 de la tarde en Carendí, y a las 20 Guaireña, Cerro Porteño, en el Parque Guairá, 20 horas, esto en Villarrica. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pude supe Quitadol. INSA Inmobiliaria te trae el descuento off. Una nueva oportunidad para estar al día. 50% de descuento sobre tus intereses vencidos. Contactanos al 021-228-484 al 5. Promoción exclusiva para pagos en caja, transferencias bancarias o depósitos hasta el 30 de septiembre. INSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp a Terra de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Más de repaso de partidos. El sábado, Tacuarembó Olimpia estaba inicialmente 16:30, pero ya con el nuevo horario es 17:30. Tacuarembó ante Olimpia. Máximas de 40 grados también para el día sábado, 17:30. Esto será en Villa Lisa, en Cancha de Sol de América. Y más tarde en el Arsenórico, Nacional Libertad a las 20 en Cancha de Nacional. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. El primer paso para soñar es creer, y para comenzar a creer deben hacer una ilusión. Nuestro fútbol cambió y la ilusión se renueva. Bueno, sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sportage, cuotas de $299 o contado $24.990. Financiación propia al Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. Guaraní Luqueño el domingo 17:30. Nuevo horario igualmente para Guaraní Luqueño. Serán Dos Bocas 17:30 también el domingo.
Cierran Amiliano Trinidense en Villaliza en Cancha de Sol de América a las 20. Amiliano Trinidense. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostea.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamos a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Así es, repaso con los nuevos horarios. Mañana arranca todo 17:30 General Caballero Resistencia, Guaireña Cerro a las 20. Veremos si en los próximos minutos también surge alguna variante porque, repito, la temperatura va a estar así bastante alta todo el fin de semana. A partir de hoy, mañana, pasado con máximas de 40 grados. Y si hay o no modificaciones igualmente con los horarios de la intermedia. De momento, de forma oficial de la APF no hay comunicación. De sí, bienestar y certeza Estijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 0982927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y solicita tu crédito para comprar tu vehículo. 0 kilómetro, tasa del 10,5% hasta 60 cuotas. Usado, tasa del 16,5% hasta 48 cuotas. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Llegaron las noches épicas. Llegó el nuevo Samsung Galaxy S23 Series. Disfruta de fotos nítidas y los videos más estables. Adquirilo en Samsung/PY. Y llévate el nuevo Galaxy S23. Samsung Galaxy S23, las noches más épicas que nunca. Más de repaso de lo que tiene que ver con la intermedia y recordar, 3 de febrero, 2 de mayo, inicialmente se programó en Mingaguazú a las 10 de la mañana, 3 de febrero, 2 de mayo será en Ciudad del Este. Tupí cumple 27 años llenando tu hogar de felicidad y lo festeja corriendo, corrida Tupí Arambotú, 24 de septiembre, 8 horas, avenida Guido Boyán, inscripciones abiertas en sportrevolution.com.py, 5 kilómetros para adultos y 1 kilómetro para niños, medalla por participación y kit completo, la gente sabe. Proba no Rexona Men, sentite fresco y seco listente con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con Pedidos Ya de eso que querés al precio que querés. Saludos al amigo Juan Hidalgo, reporte de sintonía. Me dice, no fue casualidad lo de San Lorenzo. Ayer le hizo un muy buen partido a Libertad, es verdad. Y le había eliminado antes a Olimpia en la Copa Paraguay, pero allí la realidad es que pasó el conjunto Hugo Merelo. En minutos repaso de los 2 partidos que tenemos hoy en el marco de Copa Paraguay, equipos de la intermedia que entran en acción. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad éticos. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Pluscar. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida.
Con el repaso de lo que se vendrá hoy en el marco de la Copa Paraguay a las 17, el juego Recoleta-Aterá. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico a la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Cargar Grip 95 Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Y a las 19:30 el partido Martín Ledesma Rubio Ñu. Los dos partidos en la Arboleda. Martín Ledesma Rubio Ñu será a las 19:30 Copa Paraguay. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. En tu casa, en la oficina, en movimiento, sentado, abrí tu cuenta Visión donde estés gratis sin saldo promedio a mantener. Para mayor información escríbenos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Vamos a gritar el WhatsApp, pero siempre están los muchachos allí del otro lado. 0971-108010. Reporte de sintonía 0971-108010. Hola a todos, en especial hola supercuotas a partir de 79.000 guaraníes mensuales, cómodas cuotas hasta 24 meses, garantía un año. Llama al 0974-20-2025 para decir adiós cama vieja y hola Super Espuma, viví más despierto. Vení a Bristol y aprovechar las rebajas de septiembre en todos los productos, celulares, televisores, notebooks, aires acondicionados y mucho más. 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ciopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguimos en Facebook e Instagram como Ciopar. Buen punto, Gustavito. Sí, por una cuestión de tiempo ya no llegamos hoy con el WhatsApp, pero saludo a todos los que están reportando sintonía, pero por sí, la red satelital ya está haciendo el pedido de escuchar nuevamente en minutos a Daniel Garnero. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos COP, el sabor de la familia. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Repasando, mañana arranca todo con 2 juegos. General Caballero Resistencia a las 17:30. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Tus partidos mañana, General Caballero Resistencia, Guaireña ante Cerro. Hoy los partidos en el marco de Copa Paraguay. La presentación de Daniel Garnero. Vamos a escuchar al nuevo técnico de la selección nacional. Muchísimas gracias por la bienvenida. La verdad que es un honor estar acá. Me están tocando vivir momentos muy emocionantes. Ayer despedirme de un lugar donde realmente pasé casi 3 años espectaculares y no poder olvidarme de quien en su momento me dio esa posibilidad de ir al club y hoy me da la gran posibilidad de salir sin ninguna traba, sin ningún tipo de cuestionamiento como es Horacio. Yo sé que Horacio es una persona muy pública, muy política, pero yo le estoy hablando al ser humano que me acogió desde el primer día y él siempre vislumbró este desenlace. Hace mucho tiempo que él me hablaba de esto y bueno, hoy tengo esta gran posibilidad, es un orgullo para mí. Soy muy respetuoso cuando llego a una institución, respeto mucho el escudo porque atrás de un escudo de un club siempre hay historias, hay
gente que dio hasta la vida, ni hablar hoy que me toca responder a un escudo que es un país, es una bandera, y sé la ilusión que hay, me encanta este desafío. Estaba en un lugar muy cómodo, tenía un año más de contrato, pero me encantó el desafío. Sé que es una parada difícil, sé que hay mucha ilusión, hay un país atrás de todo esto, y nosotros lo único que le podemos asegurar es el compromiso, el esfuerzo, y que vamos a hacer todo lo posible por lograr los objetivos que todos tenemos. Así que, Robert, Justo, muchísimas gracias por la bienvenida. Voy a arrancar por el profe. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Ya le tocó conocer un poco las instalaciones de aquí de Albiroga, y obviamente, ¿cuál va a ser la planificación de trabajo ahora? No hay mucho tiempo quizás para preparar el primer partido ante Argentina, después seguramente ante Bolivia, pero obviamente la motivación es el doble de jugar, debutar en el caso suyo ante la selección campeona del mundo. La verdad que no conocía el predio, me encantó. Sinceramente es un predio de un nivel muy alto, encontramos una funcionabilidad en los espacios muy buena. Y la verdad que es una grata sorpresa no encontrar dificultades. Ustedes saben bien, me conocen que soy bastante exigente con los campos de juego, con varias cosas, y en este sentido encontré un lugar óptimo, así que por ese lado muy conforme. Y después, obviamente, ya mañana hoy hicimos este recorrido, vamos a tener algunas charlas, y mañana vamos a empezar a ver todo lo concerniente al primer combo que obviamente que va a ser de una gran dificultad, sobre todo enfrentar a la mejor selección del momento, a la campeona del mundo, que está pasando muy buenos momentos individuales. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo mañana de empezar a conversar, a hablar de nombres, de listas, pero eso lo vamos a hacer primero internamente y después seguramente lo iremos comunicando. Profesor Daniel, ¿existe la posibilidad que de los jugadores del plano local trabajen con usted? No, eso es muy difícil. ¿Cuándo se haría? ¿Los primeros días de la semana? Que cuando están cansados los jugadores, cuando tienen que preparar el partido para la próxima competencia, los clubes no te lo van a dar, que es lógico. No, es imposible. Lo de Seba Rambert, imposible. Está trabajando con el Toto en Chile. ¿Cómo va a venir? Y la segunda me quedó la del medio. La de los árbitros y la de los árbitros y los campos de juego. Y yo voy a pregonar desde mi lugar, como lo hice en otros lugares, para mejorar el tema de los campos de juego en todo el país, de la manera que se pueda, para que el fútbol sea más dinámico, para que el futbolista juegue a otra velocidad y que el arbitraje colabore con eso. Porque si ustedes se fijan, los partidos del campeonato local se juega muy poco y en mucho tienen que ver los árbitros. No es todo, los jugadores exageran, se hace tiempo, todo eso es verdad, pero los árbitros podrían corregir un poquito mejor eso. Voy desde mi lugar, como lo hice antes, voy a hacerlo hoy nuevamente, tratar de colaborar para que las cosas mejoren. Profe, ¿qué puede aportar usted desde su trabajo, su conocimiento? Está hace mucho tiempo aquí en nuestro fútbol, para que el futbolista paraguayo pueda volver a creer, pueda volver a ilusionarse, porque se ha visto que de un tiempo a esta parte el futbolista que viene a la selección rinde completamente diferente a lo que rinde en su club, y después le hago la consulta a los... Sí, la verdad que yo de afuera veo eso, no lo del rendimiento, sí lo del estado de ánimo. Hay que lograr cambiar ese estado de ánimo, porque de esta manera el futbolista no rinde lo que podría rendir. Y yo creo que esa presión, exigencia, yo escucho mucho ir al mundial, ese es el objetivo clarísimo que todos los tenemos. Yo de ahora más no voy a hablar nunca más de eso, porque ya el objetivo está claro. Sí voy a hablar en el próximo partido, el próximo combo, cómo armarlo, y eso le voy a tratar de transmitir a los futbolistas, que pensemos en lo que viene. El objetivo está clarísimo, está todo claro. Todos saben cuál es el objetivo. Ir a la Copa del Mundo. Ya está. ¿Está claro? Bueno, yo ahora voy a pensar en el combo que viene. Lo que más me importa es pasar bien ese combo, sumar para que ese objetivo esté cada vez más cerca. Profe Dani, bienvenido. Antes que nada, el éxito del mundo. Hay una inquietud y sabemos lo que ya trabajamos con usted, por lo menos de la otra parte, sabemos la filosofía de juego, un juego bastante ofensivo. Y acá creo que hay una inquietud que tal vez sea de muchos, el tema de los laterales.
¿Cuál es el pensamiento interno que tiene usted con respecto a los laterales? ¿Volveremos nuevamente a jugar con zagueros jugando de lateral o la idea es tratar de que sean laterales de oficio? Ya no sé si para este primer partido, porque no vamos a enfrentar tal vez al mejor equipo, pero para los siguientes equipos, conociendo su idea futbolística. Y otra consulta, profe, y luego le paso al presidente. La cantidad de jugadores que está observando, una lista amplia que tiene ya en mente para ir enviando seguramente los pedidos a los clubes, profe. Sí, el juego es muy sencillo en determinados momentos. Si vos querés tener laterales que se proyecten, tienen que ser laterales que se proyecten. No, la forma de plantear el partido, ahí sí tiene que ver mucho el rival, hay que ver un montón de cuestiones, la localía o no, es determinante. Pero si vos me decís, yo quiero jugar con laterales que pasen al ataque, obviamente que es así. No pondría un central, ahora van a quedarte con esto, no pondría un central lateral y después van a ver que en algún momento puede pasar, es así, es parte del juego, pero los centrales creo que sean centrales, los laterales creo que sean laterales, los centrodelanteros creo que sean... No tratar de ir forzando distintas posiciones a los futbolistas, donde mejor se sientan, donde más rindan, que jueguen ahí. ¿Y qué más me preguntaste? Con respecto a la lista grande que está teniendo. Ya vamos a empezar mañana, tenemos un día largo, con Justo para ya ir resolviendo un montón de esas cuestiones, sobre todo reglamentarias, que mañana hay que presentar una lista, ya pensar en la de la semana que viene, que esa va a ser más determinante, así que empezaremos mañana con eso. Abuso de su gentileza nada más. Borrón y cuenta nueva, todos los jugadores están disponibles. Tal vez en algún momento no han venido, tal vez estén algo apartados de la selección. ¿Es borrón y cuenta nueva? Obviamente. El paraguayo que esté jugando donde está jugando y quiera jugar en la selección, tiene su posibilidad. Daniel, buenas tardes. Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Quiero seguir un poco con lo que respondió recién en la última, que le hacían el tema de los jugadores convocables. Para el caso específico de algunos, ¿haría falta una conversación con ellos para saber su disponibilidad, si están dispuestos a volver a la selección? Les cito, Juan Escobar, Los Romero, Tony Sanabria, que si bien es cierto estaba lesionado en el último combo. ¿Hace falta hablar directamente con ellos para aclarar algunas cosas? O si están en buen nivel, convocados sin tener esa charla. Y lo segundo, que también tiene que ver con jugadores, ¿qué postura usted tiene con el tema de la edad actual? Porque en los últimos combos no han venido jugadores que uno supone no vinieron porque en el Mundial ya van a tener más de 40. ¿Hoy qué piensa sobre eso? Si, por ejemplo, Tacuara, Anthony Silva, hoy los puede convocar, ¿los traería independientemente de que sobrepasen 40 a la hora del Mundial? Empiezo por la segunda. Yo el tema de las edades para mí no cuentan. Es rendimiento, compromiso, ganas. El tema de los que quizás no estuvieron hasta este momento, me encantaría poder hablar con todos los futbolistas. Sé que es casi imposible, pero de esa lista me encantaría poder charlar, ver en qué situación está, qué sienten, qué quieren. Necesito ese compromiso que sé que muchos tienen y otros quizá no tanto, buscarlos, porque Paraguay tampoco tiene la posibilidad, como otras selecciones, de dejar soldaditos tirados al costado. El que no tiene que, si todos queremos el mismo objetivo, ya sabemos cuál es el objetivo, todos queremos el mismo objetivo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. El que en algún momento creyó que tiene su oportunidad de hacer el esfuerzo para estar en la selección y lograr el objetivo que todos nos vamos a proponer. Buenas tardes, profesor del Derlis Mato del diario Última Hora y de 10. Hacerle una consulta respecto a una declaración suya hace un par de meses en Fútbol a lo Grande, donde había manifestado que si usted era el entrenador de la selección, lo convocaba a Héctor Tito Villalba. Hoy que es entrenador de la selección, ¿sigue teniendo ese mismo pensamiento? Gracias y éxitos. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Respecto a una declaración suya hace un par de meses en Fútbol a lo Grande, donde había manifestado que si usted era el entrenador de la selección, lo convocaba a Héctor Tito Villalba. Hoy que es entrenador de la selección, ¿sigue teniendo ese mismo pensamiento? Gracias y éxitos. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba? Sí, hoy anda. Lo pongo a Tito. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Pasame el audio porque no me acuerdo que haya dicho eso. Si fuera técnico de la selección, ¿qué haría con Almirón y con Enciso? ¿Por qué no lo pone a Tito Villalba?
Sí, Hoy anda. Lo pongo a Tito hoy. Lo pongo a Tito hoy. Oscar lo pone a Tito. Sí. Y Daniel también. Tito es un jugador muy importante. A nosotros nos sirvió muchísimo. Él tiene la nacionalidad y va a estar tenido en cuenta como la mayoría de sus compañeros. Frases de colección. Yo lo pongo de ejemplo, cada vez que nos vamos de un lugar dejamos una huella y hoy estoy empezando a marcar una acá. Ojalá que el día que me toque irme de acá me vaya como me fui ayer de Libertad. Frases de colección. ¿Cuál es la motivación personal que tiene hoy día Daniel Garnero para encarar este desafío? Ir a un mundial. Personal, sacándolo político. Ir a un mundial. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Ojalá tiempo lo primavera o majé. Nunca agua florece. Porque pai verde hace. Palo blanco jatayu. Momburu irejesha. Guaraje oñuamba. Desapiraba ubote. Hierbas, arbustos y flores, entero y botellera, botella con exquisitos primores, bello aspecto, encantadores, cobaco tiempo veru, con ella verejendu, himno de aves cantores. Carpinchuelo perece, joven babare yuju, caizar erejendu, umipica suracen. Shuririga pitowe, la novia pepoasa de Arica tu cruza, bandada picu y pe. Saria oñe elloa, ñandua somburea, auronca ñaconutun. Bella bora ire yaku albu miema oyapo, alba oñe siriko, umita taupa mitun. Bocaya hipotipa o adorna cocuerape, pindora caneo pepe, tu hija maracana. O pura genia cuna o anuncia sandia ayu, iba povo hawabiyu. Tapekere o cucuipa Guaraji oña primi o calma de ibitu Regesaya sipiaju y cana papo y mi Estrella entero mimbi Yepihuahui por haber 7 cabrilla oyere, on guaje o coetín.
Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 37 grados, sensación térmica 40. Los abogados del senador desaforado Erico Galeano recusaron a los fiscales Denny John Pack y Silvio Corbetta por supuesta falta de objetividad. Esto no impide realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez Gustavo Amarilla. El político deberá presentarse para el próximo 26 de septiembre a las 8:30, donde se definirá su situación procesal. El presidente de Petropar, Edi Jara, recordó que los precios actuales de combustible están garantizados hasta casi finales de octubre, mientras buscan concretar ofertas para mantener los precios actuales e incluso bajarlos. Dijo que esto podría concretarse la próxima semana, ya que están analizando los números de acuerdo a las ofertas que existen.